it, baby, I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Pushing up the ante, I know you got to see me. Read 'em and weep, the dead man's hand again. I see it in your eyes, take one look and die. The only thing you see, you know it's gonna be the ace of spades, the ace of spades. Bueno, hoy vamos a comenzar de manera diferente. No pensé pasar por esto. Por favor, Ari, pone Lidia Mariana, Mocoibra y Alfonso Loma, porque hoy nos dejó físicamente la leyenda viva que era hasta hace unas horas nuestro patrimonio inmaterial de la UNESCO también. Falleció a los 87, 88 años Don Quemil Yambay, mi querido Salva. Sí, totalmente. Así que muchísima fuerza a toda la familia, a los hijos, a toda la gente que ha estado siempre muy de cerca con Don Quemil, un baluarte evidentemente de nuestro folclore. Una persona que siempre ha sido un placer tratar con él. Sí. Era un oyente habitual nuestro en Radio Nacional del Paraguay en su momento, de eso que te llamaban de madrugada. Un tipo que vivió por nuestro país, por nuestro folclore, y creo que más que con tristeza tenemos que recordarlo con esa alegría, Con que, esa alegría. que él siempre daba. Vos sabés que, bueno, él fue... Hola, mi cuate, Hola ¿cómo te señores, va? ¿cómo están ahí arreglándome la cuca? Arreglando la cuca. Bueno, hoy nos despertábamos con esa noticia Sí. y creo que yo también me animo a decir, creo ser parte de esa última generación que todavía seguía escuchando los domingos al señor Quemil Yambay. Pero eso es gracias a que o a mis tíos o a mi mamá o a la familia. Y bueno, deja un legado enorme. Sí, un Deja legado un enorme. legado Es más, enorme.
Hola, Eli, ¿cómo te va? Está muy Oli, churro hoy, gracias, querido. amor. Él es ¿Ustedes color. sabían que él es, con los Alfonsinos, el creador de la polca Yaje O? El El Yaje estilo O. Yaje O, ellos crean con los alfonsinos. ¿Por qué los alfonsinos? Porque él se crió en Alfonso Loma, ese en Caraguatá. Alfonso Loma, Caraguatá. Cordillera. Cordillera, Alfonso Loma, Alfonso Tranquera, esa era su zona. Ah, Pero ellos, su papá fue y se estableció justamente, su papá fue uno de los de la primera turcada, como se dicen, de la época de la década del 20 y compañía. Muchos se establecieron en Cacupé, Itagua, algunos fueron a Santaní y de Don Yambay se fue y se estableció en Caraguatá. en Caraguatá. Alfonso Tranquera, vecino de Alfonso. mi abuela. Mi ¿En serio? abuela estaba así, teníamos mucha afinidad justamente, o sea, mi gente con ellos de esa época, así que bueno, Con realmente un capo. con el ya fallecido Pablo Barrio, ¿verdad? Que crean los alfonsinos. Así es. Y lo más loco, ¿verdad? Es como para hacer una película de Kemil Yambay un día de esto, porque él pierde la visión recién en 1984, 85, por ahí, ya de grande. Él hizo hasta cuarto grado y después se dedica, por la difícil economía familiar, se dedica a trabajar en la chacra y todo eso. A los 16 años le dice a sus padres, yo me voy de acá, me voy a dedicar a la música, voy a ser artista, porque primero quería ser futbolista. Ah, Y le dijeron, no, vos tenés vista corta, no ves bien. Ya tenía esos problemas, era degenerativa el tema de su visión. Entonces se dedica al arte y ahí recorre el país. Y estaba entre dos nombres. Pablo Barrio quería ponerle Los Caminantes porque recorrían desde Ñembucú, Alto Paraná, entonces ellos eran Los Caminantes. Y Don Kemil le dijo, no, los Alfonsinos. Entonces decidieron por papelito. por papelito. En un gorro ahí, bueno, el que saque el nombre, elige. Y ahí sacó y salió Los Alfonsinos. Y quedó ahí en Los Alfonsinos. Un saludo grande a Chayam, a Ulises, a toda la familia Yambay, realmente que cómo También. le cuidaban a Don Kemil. Familia de talentosos también. Sí. No hace mucho justamente nos encontramos en un shopping cercano acá y estábamos hablando y le pregunté cómo estaba su papá y cuando se estaba, está bien, pero así es la cuestión, ¿verdad? Después en este enero sí ya se complicó todo de vuelta. Pero qué responsabilidad muchas veces de la gente. Por lo menos 3 o 4 veces le mataron en este mes a Don Kemil. Sí. Ayer en la radio también. Demasiado se apuran. Demasiado. En la radio me dicen cuando estaba a la tarde, me dicen, José, ¿qué es cierto que se murió Don Kemil? Mira, yo no voy a decir nada porque no sé, vamos a esperar el comunicado de la familia. Y a la madrugada la familia comunicó que Don Kemil falleció ahí. Que ella venía arrastrando este tema de su ACV y compañía y bueno. Don Kemil Yambay, autor de Lidia Mariana, Mocoy Ibraí, Arecó 4 el tema de Domingo Capé. Y Alfonso Tranquera es de otro, parece que es anónimo, pero que él lo hizo conocido con los alfonsinos. Sí. Alfonso Loma, así se llama aquel paraje. Sí. Alfonso Loma era su valle. ¿Quién? Abuelo Leu, ¿cómo le gustaba? Abuelo Leu. Abuelo Sí Leu, o con sí su radio escuchaba. ñaquená, ahí tenía Don Yo Kemil. tengo un radio ñaquená. ¿Vos tenés todavía? Yo tengo radio ñaquená que compré hace rato, ya compré, pero compré como radio ñaquená de esta nueva generación, pero con la tecnología del radio ñaquená. Ah, no, es digital. No, es digital. Y vos sabés que yo y Pama y hay nomás emisoras que agarra. Sí. Pero para mí es así una reliquia, suelo escuchar en mi cocina y siempre se burlan de mí en el Instagram. Bueno, podés, Fabi, tener eso en la cocina, pero yo siento que me transporta un poco a etapas de mi vida. Claro. En mi niñez, ahí la época así de mi pubertad y cuera. Es que el día que se caiga internet, se apague la computadora, lo único que nos va a salvar es la radio ñaquená. La radio ñaquená. La pila. Pero puedes Ese. conectar y tiene pila también. Pero y Pama. Ese es lo que es el tema, ya no agarra tan bien. Están los perros también, los yuteños dando las condolencias ahí a través de YouTube. Ya los muchachos. Se fue tío Kemil y yo nunca voy a poder cantar su tema, Areco 4 Pero, hablando de eso, Vos ya no ¿Vos? tenés vergüenza. ¿Sí? vos demasiado ya Ayer estuviste. das chupones en vez de piquito. No sé qué es. Encima la chica te dijo
quiero un piquito, te digo, y vos le agarraste. Pero él no sabe lo que es un piquito, Agarró el pelo Manolito. tipo película porno, le agarró y le... Vos sos bruto. Tampoco. No, Ay, tampoco no, era por- les mandé una foto al equipo de producción A para ver. que, porque Elías, yo cuando hablo de Elías siento que me identifico con el pez chupavidrio. Chupa y sos Elías. Qué pesazo, Fabio. Así es, Teco, él Se supone le que quiere éramos ver. amigos. Y somos coamigos, pero no puedo evitar sentir esa sensación así de que... Ale yo no- Roja me trata mejor, boludo. No, pero con amor, el pez chupavidrio no tiene su función en la pecera. Explicamos el Pero- contexto de ese beso. El contexto de ese beso. no tenés el clipeado ahí. Con Nilda. Tenemos un video. ¿Cómo se llama la niña? Nilda. Nilda. Nilda se llama. Era la ex El de contexto un de ese beso es que yo influencer. una vez me encontré con Nilda en un lugar y por primera vez nos vimos. Ella me dice, ¿no me odias? Me dice. ¿Por qué te va a odiar? Tipo de demonio. Ah, me amaba, me odiaba, pero ni entiendo. te conoce. Porque la Secre suele hablar de ella y su relación con el otro muchacho que no voy a nombrar acá, ¿verdad? ¿Quién es? Así ¿Quién nomás. peor? Ah, Pico. Ah, Ah, ok. Porque era su ex. Ah, ok. Ah. Nildapereira.py. Ah, ¿Cómo lo que vos te le metés le en quisiste esas sacar su pendejo, polémicas de ¿no? cuarta? Ah, Nada porque que ese ver. que yo sé, ese no va contigo. Elías, vos estás acá y vos te bajás a esas. Yo no me bajé. Y no, pero mezclarte luego ya no. ¿Por Nilda ese? No, Nilda, con esos quilombos nomás yo me... Yo no tengo quilombo con Ah, yo pensé que tenías quilombo, ok. Ahí en @ soy Elías, está, pero ese no fue un pico. No fue un pico. Bueno, y nos encontramos ahí y me dice ella, vos no me odias, me dice. Yo le digo, no, claro que no, es un personaje, bla, bla. O sea, le dijiste, no, No, baby, ¿cómo boludo. te voy a odiar, baby? Bueno, después ella me invita a su programa y en realidad la idea del beso fue mía. O sea que fue todo montado, no fue que ella te dijo... Así Y como ahí la queda secre te como que montas. ella me pide, pero en realidad durante la entrevista yo le digo que quiero el pico. Ah, Pero vos le Y eso chupaste nomás, la boca, no es que le diste un pico. Literal, parecías el pez chupavidrio. Andás queriendo curarte, vos. O por lo menos quiere probar para Te saber si querés está curar. Yo cuando estoy enfermo. Ya, querés curar. Vamos a llevar allá a Exorcismo. Pueblo ahí de está, mira, Dios. mira, fíjate. Encima fue lindo el beso, mira. Fíjate cómo le agarra el cabello. Se boludo. curó. ¡Boludo! Ese Le agarra el cabello. no y fui le- yo, ese fue Patricia. Los compañeros ahora ya no van a recibir mensajes. Estoy escuchando acá en la cuca. Están respirando los Ah. perros acá. Ni ahí, nada que ver. Bueno, a ver, y después de ese beso se apagaron las cámaras, se puso stop. No voy a hablar de ¿Qué eso. te dijo ella? No voy a hablar de eso. Pero A le, la bueno, pipeta. ¿le gustó? Sí, supongo que sí. Supone que sí, ¿por qué? Hubo ¿Qué algún te dijo? mensajito después. Porque, famoso, yo le llevo a dar un beso así, nos besamos con cuate y cuate. Va, ¿y dónde tú ya perteneces al cuadro? ¿Verdad? Bueno, ya no fue así. ¿Qué No te te digo dijo? así. No voy a decir qué me dijo. Pero Pero- por la carita que puso, no te habrá dicho nada parecido. Pero te escribió algo después. ¿Le gustó el beso? ¿Qué le pareció? Un ¿Qué te feedback. dijo? No voy a decir. Ah, ya ok, dije. ok. O sea, sí puede ser que le haya gustado entonces. Sí hablamos después otra vez, pero no voy a decir nada de lo que me dijo. ¿Pero qué te dijo? Te dijo, ay, qué loco sos, Ami. Loquito. Ay, Ami. ¿Te dijo? Miquita nomás era. No me dijo así. ¿Qué te dijo? A mí, ¿vos te aseguró que sos a mí No voy a decir qué me dijo. o te dijo, ¿sabes qué? Si me vas a besar bien, vení yo. No caliente la pava si nos va a tomar el mate. no te digo. ¡Salva! ¿Eh? Te quiso, Tenemos mensajitos en quiso ir más allá. Tenemos mensajitos en Elías. Ah, no puedo hablar yo, boludo. Ey, ¿Sabes Mírame que un poco. vos sos mi nuevo ídolo en vez de aquel... Otaku, fuera, verde. Qué Elías, bárbaros. mírame un poco. Elías le comió. Elías. No. Le hiciste la amor, se dice. Papá está orgulloso. No puedo yo estar contando esas cosas al aire. Le hiciste el amor, se dice. Eh. Gentuza. Entonces, ¿en serio? ¿No? ¿Fue tu primera vez con una mujer? Pero vos ya hiciste con una mujer, Elías, ¿o no? La invasión a Elías estamos haciendo. Donald Trump estamos haciendo en Venezuela. O sea, en Guapeina y se te armó la carpa después o durante el beso del día. Prohibido escribir acá.
Ahora están empezando a escribir. A Eli le gustan las dos cosas. Parece ser que este año va a ser Flex Eli. Motor Flex. Eli Flex, pura Mira, actuación. Google. Dice, ¿cuál de los dos ¿Cuál con motor labios de diésel? Nilda es más rico, Elías? Dice, ¡ey! ¿Qué? Buen día, equipo, dice Enzo Barrio. Motor diésel en Guacuaena. Pero, mira que Uy, coja más. viene el día Shira. ¿Por qué? Pico bien, wow. Está bien. Y lo otro mal, pico. ¿qué? No, está bien. Que le haya reventado la boca a Llanito también está bien. Porque ¿Dónde está Llanito? y Cosa. ¿Verdad? está Cosa, ya ya. medio mal porque está fisura. Anda fisura con su problemita. Cierto que está mal, cierto. Pero está bien que le haya sacado a Llanito del closet. Dale. Y está bien que haya descubierto esto otro tipo. Un Está día bien. Flex querés nafta 95 y después querés alcohol. Y sí. Voy a veces con los pendejos muchas veces. Pero el amor que hiciste con una mujer, el amor, Te dicen que yo nací mal. No. ¿cómo es mal? ¿De Pues, qué? o sea, que dice que Mal, viniste que por cabeza eso para es- abajo, nunca hace que estaba mal ubicado, ¿cuera? Que por eso soy. No. Que saliste de culo antes de cara. Te falta Tipo, exorcismo. algo está mal en mí. No. Yo ¿Vos te creo- sentís bien? ¿Te sentís bien? Yo con- creo que nací mal. Para ¿por mí qué? que no le dieron esa vacuna que es para el todo. Porque no ese soy que como ustedes. Y vos, Pico, pensás que esto es estar bien. No, pero te digo nomás en lo que guau. ¿De cuándo esto es estar bien? Mira, Pero te cada digo- uno hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Con lo que- Te digo nomás en relación de los gustos de que tendría que tener un hombre, ¿verdad? Ante la sociedad. No. Si vos nacías en la antigua Grecia, en la antigua Roma, nosotros íbamos a hacer lo que le pasa a esto que Exacto. solamente mujeres quieren. Exactamente, porque en la antigua Roma el sexo era eso, era solamente sexo y era indistinto con quién lo Si hiciera. a vos te veía Alejandro Magno, vos ya iba a ser su Ella fue escolta te verá. pretoriana. Pero mira que algunos se maldivagaban y le mandaban a cortar el pene a sus amantes y después para convertirla Por en ahí su te mujer. encontraba con Calígula. ¿Vos sabés quién fue Calígula? Calígula. Calígula fue un emperador romano que le mató, Re a puto. le mató a su esposa. Le gustaba hombre-mujer, hombre-mujer, chicle caramelo, chicle caramelo. Ese es muy viejo, ¿verdad? No Para hay que te dé serie de referencia. eso. Y hombre-mujer, y un día Locote le mató a su esposa de la cual él estaba profundamente enamorado. Le mató a su esposa, porque pensó que le iba a traicionar, estaba paranoico, ¿verdad? Y estaba muy después tranquila. Calígula demasiado le extrañaba a su esposa y viene un soldado romano que tenía las mismas facciones que su esposa. Sí. Ellos llegó ahí. Ale. Vení. Póngale el lígula, ¿cómo que el lígula, imbécil? Eliáscula. Y póngale un poco una peluca rubia. Opa. Maquíllale un poco. Opa. ¿Te parece a mi esposa? Le- Pásame un cuchillo. ¿Y le mató? No, Le mandó a cortó cortar el pito. pene y le volvió mujer. Y o sea, le hizo su un mujer. agujerito para que. Sí. Sí. Calígula le hizo eso a un soldado que le parecía a su esposa. Un loco era. Y no es solamente eso, murió Calígula y fue heredado a otras personas que gustaban de él. Sí. No, pero mucho. ¿Entendés? Fuerte. Amor. Entonces, suerte que no naciste en la época de Calígula, pero sí nací en la época de Alejandro Magno, vos, papá. Ea, ¿por qué? Contale un poco. Y porque Alejandro Magno era todas cosas. ¿Y por qué se fue toda la puta después? Y porque como todo imperio. ¿Sabes otro también que le gustaba? Nerón también era. Nerón. Nerón. Estaba este Nerón, héroe también. Llanito de Nerón. Herodes. Herodes, después estaba este héroe que entró con el caballo de Troya. ¿Cómo es que se No, llamaba? esa es una fábula. Esa es Sí. la Ilíada y la Odisea. De Odisea. De la Odisea. Y tenía uno de los valientes, era la representación de que el amor era hacerlo con cualquiera y estaba enamorado de uno de sus Aquiles. Sí, no Aquiles Báez. Aquí les va. No, No, Aquiles Báez. A uno su primo. a los sí. No, Imagínate, chicos con los primos. Ima- imagínate aposentos. amor, de ahí viene amor platónico. Claro, Platón. Le enseñaba filosofía y después ñongo, ñongo. Pero antes Pero el amor platónico es amor platónico. Pero antes no, el tema de sexo varón-mujer no era. no era. tan- Y las hubo una mujeres época- también sí. disfrutaban de tener sexo con otras mujeres. Sí. Y sin los sentirse emperadores tenían su culpables. esposa, la hija, este y lo otro se metía con la hija, y igual tenían orgía con 20 tipos. 20 No. Y las tipas. mujeres también. Emma, no naciste sí que tanto en la época equivocada. Por ahí naciste en el país equivocado todavía nomás. Porque en todos lados ya es normal, te podés casar, si nacías y tenías esta edad en los 90, ok, ya iba a ser complicado. ¿Y quién nos
plantó la semillita de que teníamos que solamente meternos entre hombres y mujeres? La iglesia. ¿no? La iglesia. Y Adán y Eva. Adán y La Eva ya es hora. iglesia, la Biblia, pero no solamente la iglesia católica, el judaísmo, El islam. todo el islam, todo implantado en el hecho de que hay un patriarcado, que el papá tiene que ser hombre y la mamá mujer. El papá el que provee y la mujer el que Adán da y Eva, no Adán y Esteban. Adán y Ever. Adán y Eva. Adán y Ever es la Dios, historia que patria leyó en la y Biblia en familia. 10. ¿Qué cosa? Ah, demonio, escuchá el machirulo de demonio. Escuchá lo machirulo que es, Y por favor. escuchá lo hereje de demonio. Escuchá. Mezcló todito. Jesús le dijo una cosa nomás a Eva. Y Dios era el que le dijo a Eva. Jesús que todavía no nació. Antiguo Testamento, carajo. Pero todavía no era, porque eran todavía la misma. ¿Entendés? Todavía no se hizo carne el verbo. Bañaraco. La carne no se había hecho, ¿cierto? Yo por eso ¿Entendés? la Pero el Biblia. machirulo de demonio dice que una cosa nomás se le dijo a la mujer que no haga y la mujer hizo. Demonio, clipeen esto y escráchenlo. que no Por toque el favor. fruto prohibido. Sí, No, yo, contra demonio, chicas. yo quiero preguntarle una cosa. ¿A vos demonio te acompaña cuando te va a vestuario? Cuando No. te va a Ya está. maquillaje. No. ¿A vos te recibe cuando venís en tu camioneta? ¿Qué parece? Va y te espera en recepción. A vos Elías te saluda, te dice, ¿necesitas algo, El papito? me ve en la calle y me ignora. ¿Eh? El me ignora en la calle. Pero a usted así le tienes, a él le dice, no te falta una no, ropita, te nada. queda bien, ese no te quiere cambiar, papito, eso. ¿No? ¿En qué mundo lo que vos vivís, Alba? ¿Dónde pasa eso? Y demonio con Lulax. ¿Qué? Ya estaba por empezar el programa y él estaba en el vestuario con Lula. Él le llevaba, por acá tenés que ir, a la tal hora de foto, a la tal hora de tal cosa. A la tal, ¿Vos tal, viste eso, Salvi? Yo he visto con mi ojo. Y vos sabés que yo llegué hoy, me olvidé mi ropa del programa de anoche, estaba todo tirado acá en la silla. No sé, no. Devolverme el cassette de Mortal Kombat. ¿Dónde está mi labu? Me Anda devolver que mi tu labu. Lula, que tu Lula, porque esa te regale tu Mortal Kombat. Yo quiero, no yo voy a quiero, escuchar. yo quiero otra vez mi labubu y la camarita que estaba adentro. Carísima te salió la cámara encima. Nunca se vio nada. ¿Por qué vos la acompañás así al Lula y eso? ¿Qué es lo que tenés que? No, así le dice. Así ¿Eh? dice. Tengo que, guau. Bueno, dale, Ah, porque es down. 500.000 ida y 500.000 vuelta de lo de Buenos Aires. ¿Por qué es así, demonio? Y celo de macho, papá. Y eso es feo. No, no ¿Quién es te feo. digo que vivimos en un mundo de maravilla? Recién acabas de decir. Eso es Adán y devolver. Eva. No, Adán y Devolverme lo de Esteban. Mortal Kombat. José, eso es feo, te dijo y Lula explicó de lindo, güey. ¿Te gusta el bigote mandí, ¿Te gusta el bigote mandí? ¿Te gusta? ¿Te gusta ¿Te gusta? el labio inferior más grande? ¿Te gusta? Mire, así sos. Cheli. No, es que le gusta, le encanta. Le encanta. Bueno, y así, no sé cómo viste lo que es, de Don Quemil nos fuimos al amor platónico, a Calígula y otra vez a Demonio que tiene una Todo relación termina en platónica con Demonio. Lula. Pero eso habla de nuestra versatilidad. De Eso nuestra habla capacidad que, de eso habla que conversa. demonio. Ustedes también son versátil. Tengo mensajes ¿Cómo eso? en Versátil. el... Vos sos versátil. Con en mi YouTube. mujer sí. Pero hasta este no. Este no. Yo me considero una persona versátil en mi vida Probarías. profesional. y Clipen todo. eso. Esperen, probarían fuera de sentirse gays. ¿Tendrían la experiencia Fue de para ver. dejarse meter un dedo? No. No. De probar la experiencia de nomás. No. 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 ¿No? No. ¿Por qué les produce? Y porque no me atrae la idea de hacer caca para adentro. No vas a costar Pero no hacer vamos a caca. plantearlo de esa manera. Así, Además dijiste que velo te de un gusta lado hacer más popo. sexy. Sí, me gusta, pero que salga. Mi profesora de ciencia decía eso en el 3er grado. Qué lindo la profe. La profe de Con ciencia, razón, Cristina, Fabiolo. Fabiolo, llegaba a la clase, llevaba un pollito en su cartuchera, porque ella vivía atrás de la escuela. Pasábamos así del patio del colegio de donde jugábamos partido y en el San Juan pelota tata. Sí. Ya estaba su tacuara, su patio.
Y su gallinero estaba ahí y nacían los pollitos y ella tenía sus favoritos. Orajarla y cartuchera, para cerraba la cartuchera por el cuello así el pollito y el pollito iba a la clase. ¿Qué hacía con el pollo? Y nunca me voy a olvidar que en una de sus clases dijo: de esa zona sale, no entra. Tercer grado. Tercer grado. Qué Y lindo. nunca ¿Cómo me marcó sabía ella tanto que algo eso podía así. entrar ahí? No le crees a Fabio la I ahí. Tercer Con su grado. guardapolvo. No, Tengo. ella no aprendió nada de la escuela. ¡Qué tan loco! Yo veía todos esos dibujitos así de los libros, aparecía Guau el Pilim. No miraba los dibujos Y nomás. la vagina y el ovario, y eso te mostraban, y eso ya era grosería. Y era dibujito nomás con el formato del pene. Y lo mira ahí. No, pero me considero flexible. Motor flex. Pero, flex, no, flex, pero flex. flexible para hacer con ella todo. Menos este. Entonces, Pero ¿no? sí me tengo que cepillar los dientes antes. Por Ese- favor, gente, normalicen Por favor, lavarse vale. la boca antes del mañanero. Gente, ¡Qué mañanero, asco! mañanero. Te levantas un ratito. Lávanse las axilas y la punta del ¿Y sabe pene, qué? si es que hicieron pipí también. Le voy a decir este. Hay que Eso es- lavarse. eso es cierto. Costado de la lengua que también se limpia. Sí. Y lo dental también. Y el paladar acá está. No el que usa Fabi. Ahí. Chicos. Y ahí recién. Normalice ese, por lo menos, Chupavidrio. ese enjuague bucalcito, Eh. donde era y asuma, no es así, Dios mío, ese yuruné de, No, ay, ese no. yuruné así tajiste caca. Ese es que tomaste media botella de whisky. Yuruné. ¿Saben? El Ya, tajiste ya está. caca, alguna vez pisaste el tajiste Yo no caca. sé. Sentar, no. ¿Eh? Pero si tenés ese yuruné de tajite Sos acá, no, hermano, te aceite está de- Sofi te besa cuando vos estás tomado. Sí, porque ella también Ay, toma. guácala, Se qué horror. neutralizan los aromas Qué horror el alcohólicos. aroma al alcohol. No. O no Chicos, sé si es la cerveza nomás, pero no me gusta. no, lo que sí ha de ser feo es el olor a pucho. Mucho y encima- cerveza. ¿Sabes Eh, que el pucho sí, encima claro. con los años se impregna en la boca? Ahora, En yo sé que no va a haber acción cuando yo fumo mi habano. Ah, porque se queda en la mañana. Me dice ella, Off. me dice, Y tapa boca. no quiere ella así. No quiere. Le Y quiero ya caso. probé, me cepillé todo. Y durante el COVID te usaba tapaboca para garchar. ¿Eh? En la pandemia. En la pandemia. Varias veces llegué a comprar unos cuantos paquetitos de tapaboca. Unos paquetes para esos. Hablando de hacer el amor, va a comenzar seguro con. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ayer el idioma quechua que dio el poema, papá. ¿Cómo están, chicos? En mi vida, Kike. Pero yo no sé nada. Ah, hay un comentario ahí en el Nunca vi las clipeo. piernas. Demasiado simpático, voy a reír. Todito, Renuncio, comentario. Quique, renuncio Ja, al ja, aire. ja, 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 ja. Qué lástima que personas que tendrían que mostrar lo bello de Paraguay, ellos lo único que muestran en burlas, tonteras, al hacerse que no saben hablar, siendo que en el colegio por casi 12 años seguidos se estudia la materia guaraní. ¿Quién es la burra que usa eso, boludo? Seguro, estoy Burro. seguro que no sabe hilvanar una oración en guaraní. No, ¿Quién es que es ya el escribió burro? lo mal en castellano. Imagina. Señores. Ellos lo único que muestran en burla tonteras al hacerse que no saben hablar, siendo que en el colegio Es que no, por es casi que 12 uno años, se hace. 12 años seguido se estudia la materia. Tonteras, es una tontera re mexicana, re centroamericana. ¿Quién eras, boludo? Tonteras. ¿Quién eras? Lo más probable. Pero Señoras. vamos a ser sinceros, en el colegio se enseña mal guaraní. En el colegio no se aprende una En el colegio no La se misma- enseña, la misma no se profe, entiende. no se enseña como se tiene que enseñar. Es estúpido su comentario. Eso es 12 estúpido. años estudiamos guaraní y no No aprendemos. Yo aprendes. entiendo, pero entiendo gracias a esta profesión que Al tuve que trato que tenés con la aprender. gente y todo. Sí. Y además que vos de verdad no sabes un huevo, ¿no? Es que Yo no estás hablo y fingiendo. te, yo entiendo. La misma cosa me pasa con el italiano. ¿Cómo Yo- se llama el tipo? No sé. Una chica. Yo italiano 12 años estudié. Desde preescolar, io mangio gelato. Hasta hacer oraciones en sexto curso, todo eso. Entiendo italiano. Cuando un italiano me habla, yo entiendo, pero yo a la hora de hablar, ¿entendés?
Ese se enseña mal. Nosotros tuvimos 6 años de inglés en el colegio, por ejemplo. Ah, no, pero el inglés es demasiado básico. Y en Uno la no sabe escuela, hablar. en la escuela, amigo, ya se enseñan los valores y tampoco aprendiste a respetarle a él por ser un ignorante. Where you from? Paraguay. Oh, Paraguay is a great country, and we love you most, and we love you and you love us. Thank you. Yeah, Fabiola, we see you in the World Championship. Amor, Señoras. patria y familia. Y familia. Sí, la pacha. Señoras y señores, con todos ustedes. ¡Oh! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El hombre del clímax. Muy buenas, feliz miércoles. Solamente para acabar, no dije eso. ¿Cómo es? Muy buenas, feliz miércoles. Muy buenas. Ahí está. Feliz miércoles. No, pero ya pierde el pero- chiste si dije otra palabra. Decina. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo No voy a están? decir, ya Dale, perdió el decí. chiste. Haz Ya lo perdió el tuyo. chiste. Otaku, haz lo tuyo. Muy buenas, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Sosan. Ariel, vos sos un bulinero de la gran puta. Bueno. ¿Qué tal tu semana hasta ahora? Bastante bien, con algo de sueño porque hicimos las pruebas para el programa de Lulax en la mañana. Ah, sí, toditos los dulces de leche no estaban acostumbrados para despertarse a las 6 de la mañana. Toditos ¿Qué los pasó? dulces de Es leche que a me las 8, pues, acostumbré. Es un logro. Es que me acostumbré a mi horario, digo eso. Me acostumbré a mi horario. Eso es para que te des cuenta que la vida no es así. Puedo morearle. Este hombre que estuvo 6 de la mañana al aire y yo también. Acuérdense de nosotros. Sí, pero vos puenteabas, hijo. Y después a las 10 de la mañana ya estaba en tu casa durmiendo. Acuérdense de nosotros a las 2 de la tarde. Impresionante lo que va a hacer enfrente a la computadora ahí. La doña salió. Este se aburguesó, demonio ya. Salvi, Ay, vos te estabas- vos pollo. estabas en la Se mañana de identificó cada un día. poco. Yo estuve en la mañana cada día 4 años, 5 años, ¿Y qué hora te levantabas cuando a las 5. Yo a las Yo no 5 y puedo. cuarto. Yo me puedo acostumbrar a todos los tamaños, pero a Ah, levantarme fue, ahí fue, ahí fue. Después hice FM. A de todos 6 los a horarios 9. era. a los horarios, pero a levantarme a la mañana. Para mí el mejor horario era de 6 a 9 en FM. Sí. ¿Saben cuándo a mí me traumó el horario? Ah. Cuando me iba al Incan y tenía que despertarme a Ah, las 3 de la sí. madrugada para ir a esperar turno. Pila, turno, numerito, de Para tabla. mí, uno de los mejores El estrés horarios. luego, eso ya te mata. Sí, Sí. yo me morí ahí. Mejores horarios de trabajo que tuve fue cuando iba a Radio Farra, 5:30 para las 6 de la mañana. Sí. Después de ahí ya terminas a las 9 tus cositas, ya me iba al gimnasio y para la tardecita vos ya estás libre. Sí, Tenés tiempo para hacer lo que quieras hacer y levantarse temprano es saludable. es saludable. Parece nomás que Dale, ella Douglas. tomó un tiempo, pero hace bien, te organizas, Lindo está ya. Demonio está con su ojo rojo. te pollo. Pero al inicio es una paja, un pirebaí, te da. Qué lindo el demonio. Para cumplir tus sueños tenés que tener sueño. Tenés que ¿Qué tener frase de sueño. mierda, vos? Frase de mierda. ¿Qué Me frase? dijeron una vez eso cuando yo estaba así. Mentira, en serio. A dije mí me no. dijeron, al que madruga, Dios le ayuda. Ya estamos, ya. Yo madrugando. Dale, dupla, dale, dale. ¿Qué Dios. tenemos, hermano? Tenemos directamente, vamos a empezar con la meteorología. Meteorología. ¡Ay, cambiaron la gráfica! ¡Opa! No, que el otro se usa. 2026. No, que el otro se usa más temprano, pues. Para mí, este es el Lulax Supremo. El otro ya está todo, pues. Entonces se usa el otro más temprano. Mira es cómo un- le pillé. Este es un screenshot. Mira cómo le Exactamente. pillé. Este es el de Lulax Supremo. No, pero de este hecho, es, no hicimos ningún bloque de meteorología, solamente no llegó el diario. Es Entonces una sacamos captura. esta es una captura. Captura. del Ajá. celular, Captura. boludo. Capture. Es una captura. La calidad Es es del un celular de screenshot. demonio, o sea, culpa a demonio por la calidad. Es Ma, un enan al pelo de demonio, está hecho puta. No, Le una pasó vez. entre. Boludo, una vez se levantó 6 de la mañana. Una vez ya. Tiene una cara de señora. Así su pelo. Ari, vos a qué hora te despertaste. Demonio. Vos entras a las 5 y viste, Ari entra tipo, Ari es Bob Esponja. A trabajar.
Pero eso Re peligroso ahora. a Ari nada lo afecta. ¿Eh? A ver, no le No, afecta. mira la cara de... Mira la cara, Va le en pasa. sentido de con la vida. Le pueden agregar el audio este. Me pasó una Scania 360. Mira, mira, esta es la cara de un hombre trabajador que se levanta a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ya está en su cama otra vez. Opa, imagina Mortal Kombat y cuera con Ana. No, ayer jugamos. ¿Eh? ¡Aló! ¿Qué? Pero él en su casa y yo en mi casa. Fortnite. Ah. No, O sea, pelear Elías espada quería un a fatality. Ese no es- Denme unos segunditos porque acá la gente de YouTube ya sabe, así tipo chat grabado me están diciendo hace rato que están conectados. Quiero ya Dale. involucrarlos en el programa Dale, de Tuteño. hoy. Bonjour, perdón, Otaku. Usted sígale Bonjour, nomás. bonjour, poputistas fuera de la mesa. Saludos, ¿cómo están? Buen día, poputeños. Buen día, los petit. ¿Cómo están los fundadores de la hora de la vida de la del sí, eso. Sí, Leo, ya está. Buen día, Petit Cuera, y también buen día a los deditos Lover Cuera, Baella vende con Baella para baño por la cocuera. Hola, Josecito, Salvador, Fabi, Divina, Elías, Quique, un abrazo. Soy amigo del hijo de Kemil Yambay, lo voy a saludar esta tarde para darle fuerzas. Y Pedriño, aún no hay tiempo, envíen sus mensajes tipo 11 cuando comience el programa, nomás se va a leer. Vayan a pelear la mensaje, qué grande este Elías, ya se curó Elías. Y el agragán de Llanito, ya no vas a mirar más chongo ajeno, Elías, se están preguntando. Yo jamás miré chongo ajeno. Qué loco esto de que Dios le sigue dando pan al saciado. Elías va a querer debutar con ella después. Elías la pone más que otaku. ¿Cabeceo o no como CR7? Preguntan. De tío, el purete, Popu TV se convirtió en Luzu TV. Bien, tío Salva, afirme con el Necaxa. Firme con el Necaxa. Marlon, por lo visto que a Marlon, no, ya está, más que al dedo se le dejó. Pobre Marlon, Marlon, tío Salva, sos el último en la batalla. Con la calentura no te importa nada. El olor a guarapo de mañana tempranito. Llega el que tiene prioridades importantes. Otaku, dicen acá. Lucas Benítez, a la mañana. ¿Cómo que a la mañana? Cópienme a mí a las 4:30, me despierte. Vamos, dormilones. Hey, Pedriño. Nuevo término en el programa. Captura by Soy Elías. Captura. Ah, Ya dije lo varias ¿qué es veces. la captura? ¿Me La explican? captura. ¿Qué es la captura? La captura. Captura. Ah, pero El ¿por qué lleva screen, acento? ponga. Ah, la captura. Pero yo siempre dije captura. Ok, Fabiolo, ¿cómo mostró su pelo a demonio? Parece a que le demonio, Elías, ¿cómo estás? ¿Cuál es el mejor turno en la escuela o el colegio? ¿Turno mañana o turno tarde? Consulta. Para Ah, mí mañana. Mañana. En la tarde ya es para mí garra. era... Turno mañana. Para mí me gustaba turno tarde. ¿Por qué Ay, te gustaba guácala. turno tarde, ¿Y papito? por Qué qué cañue. te levantaba a las 10 de la mañana? No. Veía la tele, tomaba tu tereré, almorzabas 11:30 ya te bañaba, te iba, llegaba a la 1 al colegio, salía a las 6 de la tarde y volvía a la casa hasta las 2 de la mañana veía la tele. José. ¿A qué hora No, vos tarea, estudiabas? yo ya les dije porque yo pasé la secundaria, por lástima. Mis profesores me Porque tenían su lástima, mamá- así porque mi su mamá. mamá enfermó. Yo iba a ser el huerfanito. Y mi mamá estaba enferma, entonces, José Félix, hiciste la tarea, papito. ¿verdad? Y yo ahí sacaba la carta. Sin vergüenza. No hice porque creo que mamá ayer tuvo un episodio. José. Un enfermo. No, pero en serio que mamá estaba enferma. Y Y sí. yo le cuidaba y yo veía la tele. Y yo le dije, viste que ayer me quedé con mamá. Tranquilo. Vamos a ver Traete cómo voy a solucionamos. hacer yo. El enfermo era vos. Sexto curso yo pasé con un cuaderno universitario de 500 hojas. Le amamos a tus profesores, a tus profesoras, Sí. porque pocos son los que tienen también empatía. Sí. Muy pocos. Por eso ahora no hablo guaraní. Aprovechado. No No hablo habla guaraní, italiano. no habla italiano. No aprendió un carajo el inútil este, güey. Qué puta. Oye chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Otaku, ¿cómo está tu vida amorosa, che papá? ¿Te fuiste de visita a Nueva Italia el fin de está bien. semana? Ah, por cierto, claro, el domingo fue el cumpleaños de mi suegra.
Que felicidades también. Qué Pero frío. ¿Te fuiste? sí, Qué frío, dedicarle un ¿Qué le mensajito más. regalaste a tu suegra? mi presencia. No, mentira. No. No eso- sabía que era su cumpleaños. Boludo, eso es como un video que aparece en Instagram. Y la mina le preguntan en una entrevista, ¿qué le regalaste? No sé qué era su aniversario. Le regalé una hermosa pipa. ¿Y vos qué le vas a regalar? Le voy a coger. Cierto, ¿y ¿Qué qué? les pasa? ¿Qué les pasa? Vos sos igualito. No le regalaste nada. O sea, No, llegaste no sabía. Me enteré tarde. ¿Qué les pasa? y no te podías ir, qué sé yo. No, hay peor en Nueva Italia una mercería. No sé dónde está. No, o sea, no encontré nada de hecho. Ya- ¿A qué ya hora está. llegaste? Yo desde las 1. A la 1 de la tarde. Y Bueno. que ahí en Nueva Italia hacen siesta, ¿no? Hay una mercería libre. juro, está todo cerrado. Un supermercado. Hay supermercados en Nueva Italia que venden de todo. Le podías comprar un bolso, un algo. Su supermercado tampoco es, o sea, tiene lo indispensable para vivir, pero tampoco es que tenga mucha variedad tampoco. Pues, se burla el pueblo de su novia. ¡Da la chica! No. Bueno, ¿y qué le dijiste? Felicidades, no sabía que era tu cumpleaños. Claro, pero no sabía que era su cumpleaños. Le felicité con cariño todo el Ah, día. qué bueno. Suerte que le felicitaste. Pero, Oh. no sabía. Bueno, está bien. En mi defensa. Sí. Una defensa impresionante. No sabía. No hay lugar tampoco ahí. Tu abogado defensor es el abogado de Bruno Marabel, te juro. Impresionante. ¿Quién es Bruno Marabel? Después te explico el contexto. ¿Cómo va a estar el clima? Bueno, para el día de hoy marca un día cálido nublado. Caluroso, parcialmente nublado. Me Usted le pone nervioso. pusieron nervioso. No. Algo, Chipa, que es su senpai, está así. Qué loco, Chipa, vos no me ayudas tampoco. Hablando de chipa, hoy no vino el fumanchero. ¿Cuál de todos? Rufo. Rufo. Va a Sí, estar por la vino mañana. temprano. Te cambió Hablando- por Lulax. Hablando de Rufo, acá dice, mentira José, yo estoy llegando a la casa de la novia de Otaku y hay 2 farmacias cerca. Mentira, no hay farmacia cerca, ya me acordé, no hay farmacia cerca. Vamos a pasar al clima mejor y de mi deplorable situación amorosa hablemos después. ¿Está mal en serio? No, está todo feliz. ¿De verdad? ¿Y por qué deplorable entonces? Por No sos actitud feliz el con- tema del cumpleaños esto. O sea que sí fue un poroto en contra tuyo, no fue un porotito a favor. No, te mandaste una cagada. usted me está recordando que tengo puntos en contra. Fue una cagadita que te mandaste. Sí, me mandó una cagadita, pero no sabía. así que- No, no- yo le veo re bien a Otaku. Para mí, Otaku, desde que se puso de novio, tiene un glow up. De verdad te digo. Tu Sí, pelito todo. está Dale, dupla. tu piel está linda, te ves bien. Está más fisicudo también, eso sí. Está medio menos Te negro. hizo bien. Estoy intentando bajar también, pero bueno. Pero imagínate, pero eso significa que tu pareja funciona para tu vida. Si te hace bien. A ver, vamos a hacer tipo Noche de Furia. La chica. No, tenemos que ser muy chetos para eso, no nos da. Vamos a ver la red flaca, ya me quité el cuello tipo... Yo soy- ¿Yo quién soy? Yo soy- ¿Qué quieres que sea? Vos vas a hacer sapo. Dale. Yo soy Sharon. Tiene pinta de Sharon. Vos sos Sharon. No, de yo- Sharon. Yo soy Sharon. ¿no? Vos tenés más ¿Y pinta yo de quién Sam. soy? No, vos O de sos Zap. Gus. Vos sos más Zap. Guille Yo soy ideal. De Guille. A Dale, ver, yo soy Zap. tu suegra, También. le viste, le dijiste, felicidades, perdón, no sabía que era tu cumpleaños, no te traje nada. Así Sí, le dijiste. así mismo. Te dijo ella, ay, no importa, papito, tranquilo, lo importante es que te... O te dijo, dale, tranqui. Lo primero. Lo primero. No estás hablando como cheto, José. No. No, pero Estamos intentando. no me sale la grasa. Ah, ya lo Pero- estamos No, haciendo. estamos... Pero ¿por qué no le pediste su alias? Ahí está, Zap Montes. ¿Su alias? ¿No tenía alias? ¿No? No Boludo. pensé en eso. Boludo, esa es una red flag, balón. Es una recontra. Es una recontra red flag. No, cortame la música de Noche de Furia, no hay música. Me parece así. A mí me parece una Boludo, falta de No, boludo, ah, esa no. es una red flag. Y después le tira, aguante la poligamia. ¿Por qué no le regalaste una silla a Emer? ¿Mm? ¿Por qué no le regalaste una silla a Emer? Porque no Ahí quería vivió- regalar mi plata. Ahí vivió vos. Boludo, Otaku, te juro, man, hija de puta, boludo. En serio, man, tenés que Fuck. Pero ¿qué es lo que tu novia vio en vos? ¿Mm?
Qué bien vos, tu novia. Yo me hago la misma pregunta a veces. Boludo, te juro, te estás convirtiendo, man, en el gato Dielma, boludo. No, pero vos sabes, por eso las Impresionante. mujeres ahora ya no queremos salir con hombres. Por eso. Tenés que hacer tipo... Ahora, boludo, tenés que hacer un screen. Un screen de tipo... Qué buzzer. incómodo poner esta Tenés que hacer situación, un por favor. buzzer. Un buzzer, ey, ¿qué pasa? Bien, ¿entendés? Pa. Pero va. Una tremenda red flag. Y después Sharon hace las menciones así. Nativo, mayonesa de ajo, libre de maíz. ¡Te queremos, Noche de Furia! Con razón el nativo quiere salir. ¡No! boludo. ¿Dónde se va a ir Nativo? Sí, así nomás van a hacer las No. menciones. No, ¿dónde se va a ir? Hagan como nosotros, No póngale se- onda, chicos, no del se otro puede, programa nativo. ¡Momento de hablar de Nativo! Nosotros hasta comemos la mayonesa acá. ¿Vos sos Noche de Furia qué carajo? ¿Qué pasó? No ¿Qué sé. pasó? Se colgó. Se colgó mi compu. Se colgó mi compu. ¿Qué pasó? Ella pega de como haciendo mayonesa. Atención, dale un toque de sabor a tus comidas con Nativo. Por supuesto, el ketchup y la mostaza son un viaje de ida. Atendeme lo que tenemos. La mayonesa light tiene todo el sabor que te encanta con menos calorías. Si buscas emociones para tus asados o carnes, prueba la picante para ese punch que despierta tus comidas. O la mayo de ajo perfecta para un toque gourmet y sofisticado. Nativo, el sabor de vivir. Hoy yo desayuné un panchito. Un panchito con queso derretido y le puse la mayo de ajo. Oh. Salva. Después saco el pan, elimino el pan y solamente el Salviste. choricito con... Abuelo, ¿de cuándo vos desayunás pancho y no empanada? Suelo desayunar también empanada, pero habitualmente algo sano. Y con Ari, un ahí le vaso de pones. jugo de durazno. De juguito de durazno. El otro día en un conocido shopping acá cerquita, en un lugar en el patio de Qué comida, pesado sos. había un pancho, Ahora entendí. pero el pancho era envuelto con queso y el queso otra vez encima tenía una capa crocante con panko de no sé qué cuándo, no sé qué mierda, y cortabas y se derretía el queso y salía el panchito y la costra era crocante. Y Elías desayunó así, pancho, y así tenía la peluca. Perdón, tenía que sexualizar. Le peluca. ¿Qué? Otaku contigo, O sea, hermano. no sé cómo continuar después de todos esos comentarios. Y tu culpa fue si me acabas de decir que le ninguneaste a tu suegra. No, voy a tratar de decir la palabra. Vamos a hablar del clima mejor. Vamos a hablar del clima. Pero ¿cómo que no le va a llevar regalo a tu suegra, boludo? ¡No sabía! Pero le vas a llevar igual regalo atrasado si sirve. Claro. ¿Qué le vas a regalar? Pero dentro de 15 No días sé. por ahí recién se va. Y si tiene que Le voy a preguntar, le voy este, a preguntar a mi mamá que le gusta a la señora. este fin de semana tiene que jugar su jueguito por XS y tiene que ver su serie. Jujutsu Kaisen, Porque cada 15 nomás se va a Mañana buscar a sale su el capítulo, novia. así que no voy a estar por eso al fin. ¿Cuántos años tiene tu novia? 18. 18. ¿Y la mamá cuántos años más o menos, sabes? No sé. ¿Cuánto ¿Vos? cumplió, no sabes? ¿Vos cuántos años tenés? 21. Ah, está bien. ¿Sabes que yo Me aporta IPS. ¿Sabes que yo te recomiendo que le lleves regalo a una suegra que así le va a encantar y ama y adora? Un bebé, boludo. ¡No! No. Por favor, embarazarle a la Embarazale. nena de No. 18. ¿Sabes qué? Un golazo. No, gracias. Vamos a hablar del clima mejor, por favor. Ya estoy Fuerte, repitiendo otra vez fuerte. esto. ¿Cuándo llueve? Hoy marca que hay una leve posibilidad que haya chaparrones. Según el Chaparrón. meteorólogo. Chaparrón. Pacu, que no llueva hoy. Va a haber tenemos una máxima de 35, una mínima de 24. Es cálido a parcialmente caluroso directamente. Y vientos variables. Para el día de mañana tenemos una máxima de 36, una mínima de 25. Vientos variables, Se muy cansa. caluroso y directamente no marca nada más. Para el día de viernes tenemos un día, Se cansaba. El diafragma, hermano. bueno, para el viernes tenemos un día fresco a caluroso con ocasional tormentas eléctricas y lluvias dispersas. Ari es el más bulinero de todos. Ari con cara de bueno, ¿cómo? Habla bien, ¿cómo? Y para terminar tenemos el sábado que es un día fresco a cálido, mayormente nublado, con vientos variables. Ahí está. Puedes bailar para que no llueva hoy. No, Eso- no eso- pasa lo contrario, si bailo comienza a llover. Muy bien.
Así funciona el ritual de baile. Está relampeando feo aquellos lados, pariente. Me encanta porque tiene audios nuevos. Tiene audio, le amamos, Cari. Pero no use más nuestro audio en lo de Lulax. Ah, Porque Sí. Dale dupla, escuché 5 veces hoy. sí, hoy dale dupla 5 veces por ahí. Y escuchen esto. Okian83 dice, Lulac ya hizo el fiu fiu atenti. Cierto. Muy cierto. No. Quería hacer, después vino Goy y hizo. Y Marce Tolces vino. Yo vi que ¿Cómo se acercó pata a él. cacharape y la le- programa ahí fuera? No, probablemente. Este va a ser un problema. ¿Qué celoso? Celo de macho. Problema lo que yo quiero. Problema me mi amigo. meteshra. Esperen, está llamando tío H. ¿Está llamando tío H? Ah, no está. No, con- tío H está. Tío H está está a de punto de vacaciones. entrar con la hermana a cobrar la hermanita que cura la fisura. Pero de verdad, él está físico. Con Y Sor. Esta fisura. le está dando ataques de pánico. Espera, pero ¿por qué? ¿Por qué decidió dejar de fumar? Y porque un cambio está bien, güey, un cambio. Pero es normal que le dé ataque de ansiedad si fumó Pero es mucho. normal. Imagínate a mí. Pero no puede sacarse así de un día al otro. Tiene que ser. Bueno, yo no sé qué estuviera haciendo, si fue o no gradual. Imagínate a mí me saca Pero mi vino opino y mi nomás. whisky. Ah, ok. La abstinencia te va a pegar fuerte. Yo voy a estar. Todos tenemos adicción en esta vida. Tenemos. Cierto. Yo, mi whisky, mi vino, no te digo de todos los días, pero Claro que llevo y mi. Después el vinito. Me sacan eso y yo voy a estar tipo Homero. Televisión y cerveza, Homero hace feliz. Y con el hacha, ¿entendés? Hablando de Homero, hoy es sábado de flojera. Hoy es miércoles, Homero. Salvi, ¿cuál es tu adicción? Mi cervecita. También, cerveza. Si se puede un mañanerito. Si se puede a la tarde. Una siestita. ¿Y la tuya? No, ahora Fabio. Ah, A mí me gusta la comida. Ah, yo también. La comida. Para mí también la comida. Me gusta Sí. la comida mucho luego. Siento que todo se libera, Pero vos comés cosas incomibles para nosotros. ¿Por qué, Pico? Vos Marlon, comés pues. esas cosas súper. Marlon y eso. Pero Marlon es Pero churro. es legalmente a mí la comida lo que me gusta. La comida. Y ser linda me gusta. Y está eso es la obsesivo. peor adicción de todas que el 90% de la población tiene. El celular. El celular. TikTok, ñande yucapata la TikTok shera. Estoy Yo el esperando. celular, por ejemplo, a la tarde, 3 horas por ahí dejo y no 4 horas no le doy bola. Ah, no, Después, yo no puedo dejar el Yo celular. estoy tratando de hacer ejercicio para dejar de no depender tanto de la Dale tecnología. dupla, dale. ¿En serio? Espera, ejercicio de ejercitarte vos. Mi cerebro. Ejercicios. Ah, Ejercicios para dejar el celular. Claro. Ah. Estoy así, por ejemplo, a Siri yo no le hablo. A GK, Wikipedia. Ah, pe. claro. Después lo que dice, GPS ya no uso. Dobla de la derecha. No, yo solito veo así. Y me voy a comprar del Turing un mapa próximamente. sí, y sí, mi gran adicción es el tereré. Ah, ese sí Tomo también. tereré O a sea, la me mañana, pone, a la tarde, ese me a pone la pireo noche. ahí si no tomo. Yo no tomo tereré hasta ahora y ya me duele la cabeza. Sí, ahí está. Yo estoy dejando el café. Cocina. Gracias. ¿Y tu adicción cuál es, Ota? Aparte del jueguito, ese embore que hace ahí. One Piece. One Piece. Yo no juego, pero anime. ¿Cómo era la podría fruta ser del demonio, del diablo? del diablo. La fruta del diablo. Sí, y nada, anime, se podría decir que mi novia. Se podría decir. El anime lo dice con seguridad. Pero ni siquiera con O sea, boludo. no Acá- puedo afirmar una adicción así nomás. Y no, es nuevo, porque adicción, ¿sabes qué significa, verdad? Que tengo una dependencia por ello. Y sí se Ajá. podría decir que Pero es vos así. sos Vos adicto no al querés ni anime. verle a tu pendeja, boludo. ¿Qué vas a decir que es una adicción? ¿Sabes qué? Le hablo todos los días. Vos Más viste, No es vale. suficiente. Todos los días, mañana, Vos viste- durante el trabajo, al No es salir del suficiente, trabajo. facho. vos viste, vos viste Ratatouille. Sí. ¿Me dejas que yo sea tu chefcito para que no la quemes tanto con tu, Sí. tu novia? Bueno, Sí, espérame porque un la ratito. verdad será, vos te estás enterrando solo, boludo. Sí, fuera hola. Espera, habla. Ahí le damos al No, ahora el pelo, ahora. ratita. Tenés que subirte ahí, boludo. Che, está gordo Ratatouille, ¿eh? Kelvin está muy gordo. Ese es un muy cune, boludo. No es La única adicción que tengo es mi novia. Y cada vez le quiero conocer más a su familia. Otaku más trabado cada día, dicen acá.
¿Por qué ahora soy capaz de dejar el anime? Y dejaría todo por ella. Me creo mi pasado, mi religión. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado y mi religión. Después de todo, estás rompiendo mi pasado. Y me dejas en pedazos este corazón. Mi amor hermosa, te amo. Ay, ¿Qué? tan lindo. Y sos lo mejor que me pasó en la vida. No, ya está. Ya está. Ratatouille. Tengo mensajitos de amor. Para Otaku. Mukune tuil. Otaku está cada vez más trabado. Doña Gloria sabía que su hijo ya no tiene más remedio, dicen los perros acá. Bien, Desde los Otaku. 15 por ahí. Otaku, sos un gran y un puro macho paraguayo, carajo. Sí, nuevo Pérez Chávez, está bien. Ya pirojos, esos igualitos, y Ricardo Ford, ¿eres tú? Otaku. I know you want me. Fabiolo está actuando normal. Otaku, la farmacia de Ña Mirta está en la ruta, a 2 cuadras de la Muni. Tu novia me pidió ayer para que vaya a comprar algo de ahí. Te cuento que podés pasar también vos. Fabio le oye a la computadora. Desde cerca de la Muni a la casa de mi novia son más de 1 hora y media. Pancho coreano. De tabú, Otaku, casi la cagaste, hermano. Casi te fuiste a prisión como un irubu. Grupo Postín. ¿Y qué? ¿Qué es un irubu post? El Grupo Postín es un seguidor nuestro también que se enamoró de una jovencita a la salida de un colegio. De tal. Y había sido, era menor de edad. Si buscan un colegio, vas a encontrar nomás los menores de edad. Pequeño detalle de Boludo. Grupo Postín. Pequeño detalle. Acá dice uno, mentira, Otaku, hasta las 10 de la mañana vos no le mandás mensaje, yo sé porque yo reviso su teléfono. Dice. Entra en medio de tu fundillo. Ahora mismo le estoy escribiendo y son las 11 de la mañana otra vez. Desde las 6 de la mañana me está escribiendo. Qué fondillo. Ah, no. Tengo que tener abierto, brother. ¿Por qué no? Sí, Boludo, no. qué feo que me trates así. El primer chiste bueno que dice Elías, dice por el cunejo. No, yo siempre digo cosas graciosas. Dale, dupla. Fuera del aire, sí. Dale, dupla. Gracias, Otaku. Dale, gracias, chicos. Vas No, a sí, ver, ¿verdad? después de el Mucuné Twill, vas a ver cómo mejora tu relación. No hable más como mexicano, pelotudo de mierda. Quiero mear. Fundillo es Cállense ya. reconocimiento cultural. Fundillo. Culo se dice. En el Perdón. próximo bloque, atenti, gente, nosotros tratamos de quitar un poco la depresión con todas las estupideces que decimos y hacemos para quitarte media sonrisita por lo menos. Pero se recordó, creo que ayer o es hoy, ayer, el Día Mundial contra la Depresión, esta enfermedad también tan terrible será. En el próximo bloque va a estar con nosotros el psicólogo Richard Rodrigo Salerno para hablar sobre este tema que mucha gente todavía no quiere aceptar, que está entre nosotros desde hace años, de décadas, de siempre. Y vamos a hablar un poco para ver cómo salir o tratar de salir o algunos consejitos también, ¿eh? Nosotros seguiremos en el próximo bloque. ¡Pausa! Necesito yo saber la verdad, quiero la verdad. Dime si me quieres. Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. La verdad, quiero la verdad. Dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo calles más. Dime la verdad, solo la verdad.
te he notado ausente. Últimamente cuando yo te llamo casi nunca estás. Me duele tu desdén, necesito yo saber. La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres. Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo calles más. La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres. Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo calles más. Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí, por sentirte otra vez entre mis brazos, mujer, por sentir tu calor y un roce de tu piel. Yo daría mi vida porque volvieras un día. Ay, amor, aún te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, y en cada caricia un te amo, que hablan un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos. Quisiera tenerte a mi lado y hacerte, mi amor, muy feliz. Mi vida, te amo. Y en tus manos yo pongo mi amor. ¡Castigo! En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, y en cada caricia un te amo, que hablan un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes, amor, cómo extraño sentirte muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos. Quisiera tenerte a mi lado y hacerte, mi amor, muy feliz. Mi vida, te amo.
Mirá lo que es, Fabiolo. Guarde y nos libre y nos tenga en su santa gloria. Impresionante. A ver, Pásame un ¿cuál querés? papelito, un papelito. Ah, papelito. ¿De dónde Ahí me está. sacaron este pollo? tan Esto rico? es genial. Mirá el Acá bastoncito cerquita, de senador, queso. ¿no? Riquísimo. Tenés luego 4 sucursales. ¿Atienden esto? Te juro. El pollo frito más delicioso que probamos. Y no es porque viene acá, sino que de verdad nos voló la cabeza. Crispix Fried Chicken. WhatsApp y delivery 0984 56 11 22. Y tenés 4 sucursales. Lambaré Food Park, Villamorra Park, acá cerca, De la Mora Food Park y Senador Long, casi España. Una locura. Las alitas Yo que conocí tenés acá, estos pollitos acá. las tiritas, Y te digo que para mí las tiritas y estas tiritas de queso. estos bastoncitos de queso, Pero míralo. como lo que es tan rico porque es crocante, es Impresionante. rico, se siente el Y además con condimento. nativo. Ah, nativo picante, Nativo de líder. picante el otro día. ¿Dónde está? Voló ¿Dónde? la cabeza. Ahí lo que yo me arrepiento de emitirse. ¿De qué? De emitirse, porque ahora no puedo comer todavía, pues porque tengo mi cena de ayer Ah, todavía. boludo, vos te aplicaste ayer, ¿verdad? Entonces no puede, quiero ¿Cuánto así. estás usando? Huelo, pero. Ay, qué barbaridad. Pero- A comer. ¿Eh? Riquísimo. Pata comer. Vos lo que le comiste Ay, la oh. boca a la chica. Ahí está. Así que prueben a los perros, en serio. Está en Instagram como Crispix con X al final. Ahí está. Pero Crispix.py. Delicioso. La vez pasada probamos en trompada. Ah, acá lo ¿Vos sabés tienen. cuál es, pillé cuál es uno de sus secretos para su apanado? Panco. No. Usan el pan rallado y le ponen también ella las hojuelas de maíz. Porque es Y ese otro. la hojuela de maíz le da más crocancia otra vez. Y lo mejor de todo es seco. Sí. Y no es que te da Seco como pegajay. nosotros. Se me Seco y cae más para los peligroso. muelles. Dale, Después Douglas, dale, Y su dale. condimento Porque la- también está rico. No tiene nada que ver lo que iba a decir, pero porque la empanada no ¿Eh? es empanada. La empanada no es No, empanada. empanada no es empanada. ¿Pero por qué se por llama qué? empanada? Yo tengo un libro de empanadas. Voy a traer para leer la historia de la empanada. Voy a buscar acá. De empanada a empanada. Empanada, empanada. Empanada, ¿verdad? Claro. Ay, ay, ay. Empanada. Ay, José. En realidad la empanada que nosotros comemos, estamos acostumbrados es pastel. Pastel. Es un pastel. El pastelito que Va otaku. Pastel. Y en Brasil es pastel. Y acá nosotros, antes nuestros papás eso le decían pastel o pastelito. Un pastelzinho. Ah, sí, pastelito le decían el chiquitito. No, este. antes era pastel, De pastel de mandioca, carne. pastel de carne. Pastel de Y carne. por eso es pastel mandio. En Villarrica, mi abuela, de las pocas veces que recuerdo que me fui con ella al mercado, en el mercadito sí o sí compraba el pastelito así El que era dulce. chiquitito. No, el salado. El salado. Pero Porque es había de también el que era mandioca. dulce. Ese ¿Sabes? es No el que... tenía dulce de guayaba. Pastel. Sí, de ese frutilla viene también todavía. hay en Areguá. Se hace hasta ahora. El mejor pastel de carne lo comí en. Vos te vas a acordar, Salva. Cerca de Canal 9. Copetín El Futuro. El futuro. El futuro sobre Quinta. El futuro. Calla. Eh, Si es. ¿Qué cosa? Si es pollo, lo que comes. Pero no, pollada está bien. En una pollada comes pollo. Y si comes pavo, es una pavada. Y sí. ¿Por Y si qué el estás asado haciendo a la- el amor es o pollo ¿Por qué el asado a la olla? No, o sea, ¿por qué es asado a la olla? Y porque se hace en sartén, Sí, pelotudo. es a la olla. Y a la olla Y a con la los- olla. Pero pues, no está se bien. asa con asado a la olla. vos. No, pero se sacó porque está asando con la... No, vos tenés que asarlo en una brasa. en realidad está fritando, ¿verdad? El Está asador. shururú a la olla. Pero asador no viene de Asador, asar. Y Tiene asar Ariel. es cocinar. No, asar se asa en las brasas. Sí, se asa. Y el otro. Eso, shiriri, en realidad debería ser Mira un qué asado flaco shiriri. está No, mi picado, chiquillo, eh. mira, está Boludo, vos sabés que profundo, estoy de hace 3 meses con dieta para estar así de flaco y vos que Pero querés no está burlar de mí. flaco, No, amor. y está flaco picagua, dije. Porque picagua porque hablas de asado. Pero y no es lo burla si yo lo estoy buscando ser flaco. Está buscándose flaco. Mi culpa que vos tengas que Enseguida se van a inyectarte pelear y otra vez por agujas, más Sí, pero igual ganar. estás más gordito, tu cachete está así medio. En el karma de domingo. Déjate de joder, No, boludo. no está domingo. No está domingo para hablar de la depresión que está sufriendo porque engordó, boludo. Cada domingo ya. ¿Cómo te puede, o sea, le afecta mucho por lo visto el hecho de haber subido, ¿cuánto? 4 kilos. 400. Nada. Hablando de comer Yo otra subí vez. 12 kilos y estoy perfecto. Me siento súper Te bien. sentí Vos bien. estás re bien y te queda muy bien ese color. La de- barba queremos que te camisa, dejes. La Salva. barba, pastelito de crema, ¿les gusta? Sí. Ay, Rico. qué rico. Crema Con el pastelera. pastelito, así, el pastelito de crema
temas que Acá también la está pastelita, De batata, de crema, De batata, de de dulce de membrillo, guayaba, de de membrillo, membrillo. de dulce de leche nunca en la vida. Odio el dulce de leche. No podés odiar el dulce de leche, José. Dulce de leche y chantilly para mí. No, ¿Qué te pasa, cerdo? A mí me empalaga rápido porque yo soy dulce luego, entonces. claro, Dale, dupla, dale. Se corta porque vos sos Se limón. hoy mamón bom. Mom. Mom, Tu bom. crema de leche es lo que quiero. Yo dulce de leche en demonio. cuchara. No, yo dulce de guayaba en cuchara. Con chipa. Con queso. ¿Qué te pasa, cerdo? Nuestro invitado está a punto de levantarse. Estamos Largarse. con el psicólogo Richard Rodrigo Salerno para hablar un poco que ayer fue el Día Mundial contra la Depresión. Buenos días, licenciado. Perdón antes que nada. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, un gran honor para mí compartir con ustedes y con la audiencia. Así que genial, hablemos un poco de estos temas Sí. y vamos a desmitificar porque es muy importante hablar sobre salud mental. Es esencial porque sin salud mental no va a haber salud física. Entonces, hablemos. Te quiero comentar algo que me ocurrió a mí. Famoso gomero, cerca de casa. Gomería 24 horas. Y me dice el tipo, José, te quiero hacer una consulta, porque siempre le paso y no se lo da. Sí. ¿Verdad que ese tema de la depresión y eso, no, es que estás loco? No, porque viste que mi tío pues le dejó su señora y todo eso y le dijeron que se fue a consultar que tiene depresión y nosotros nos asustamos porque viste que parece que hay que llevarla al neuro y eso. Así, ese es el concepto Sí. en muchos lugares, licenciado. Sí mismo, porque es un trastorno del estado de ánimo, es decir, afecta al estado de ánimo y hay una serie de síntomas que hay que tener presente para no confundir con una tristeza que cualquiera de nosotros puede tener en cualquier momento. Por eso es muy importante hablar de cuáles son los síntomas. ¿Qué significa síntomas? Lo que uno experimenta, lo que uno siente. ¿Sí? Los síntomas no se pueden medir objetivamente porque tiene que ver con lo que la persona experimenta. Sin embargo, un signo sí se puede medir objetivamente. La temperatura corporal por un termómetro dice 37, 38, es objetivo. Pero el síntoma es subjetivo, es lo que la persona experimenta. Y tenemos que tener en cuenta una serie de síntomas y una duración en el tiempo de esos síntomas para poder decir, está con síntomas de depresión. ¿Cuáles serían los síntomas y cuál sería el lapso de tiempo, licenciado? Tristeza profunda, pérdida de la capacidad de experimentar placer. ¿Sí? Es decir, la persona antes se divertía haciendo ciertas cosas, disfrutaba hacer ciertas cosas y eso lo perdió. Entonces, a eso se le llama también anedonia, pero es pérdida de la capacidad del disfrute, de la capacidad de experimentar placer. Después hay una tendencia al aislamiento, o sea, la persona tiende a evitar el contacto con otras personas, empieza a cerrar. Otro síntoma a tener en cuenta es la falta de energía, es como un cansancio extremo. Otro aspecto clave a tener en cuenta es que hay trastorno en el sueño. La persona o puede tener dificultad para dormir o puede dormir exageradamente con esa baja energía también. ¿Sí? Hay como una pérdida de la voluntad. No tiene ganas de nada. Hay una tendencia al pesimismo. Todo lo ve de manera muy negativa. Es como una pérdida de la esperanza. También hay una baja autoestima, porque la persona tiende a culparse por todo lo que sucede. Empieza a experimentar mucha culpa, mucha vergüenza. ¿Sí? También se puede ver irritabilidad, enojos frecuentes, cambios de estado de ánimo frecuentes, pero con una tendencia al enojo, a la irritabilidad. El famoso al mal humor. Pirebaí El de pirebaí. onda y iracundo así. ¿Qué le pasa? A veces se José. asocia también... A veces se asocia también al consumo de sustancias. José. Y aquí muchas veces se enmascara. Viste que la masculinidad paraguaya pues no tiene permitido experimentar tristeza. Entonces experimenta enojo, rabia, ira. Y eso también son síntomas de depresión. Uy, esa Porque el macho sensación paraguayo pues no puede estar triste. esa sensación de Pero rabia, tiene de que estar agresividad. enojado y consume distintos tipos de sustancias. Alcohol Y entonces, también podría a incluirse. full. Todo. A full. No, pero yo no tengo depresión Entonces porque se dijo enmascara. pérdida del apetito. Yo, papá. Entonces, también puede haber una
pérdida del apetito o un aumento significativo. O del allá apetito. listo. ¿Cuál listo Claro, más? porque hay una alteración en el sistema Sí. digestivo. O sea, podés comer exageradamente como podés dejar de comer. Exactamente. ¿Cuánto tiempo duraría esto para decir, che, esto es algo pasajero nomás? Ponele que se murió, toco madera, se murió tu mamá, tu papá. Obviamente no vas a estar algo triste, Obviamente, vas a estar en un exactamente. estado así de ese luto que tenés que aceptar el duelo, que esto, que lo otro, dejaste de comer, no querés levantarte de la cama. ¿Podría ser normal? Excelente. ¿Hasta cuánto tiempo? Totalmente. Excelente acotación, porque una cosa es la tristeza como uno de los síntomas del duelo, porque dentro de las 5 fases del duelo que generalmente aceptamos, una de las fases es la tristeza. ¿Sí? Hay otras Sí. también, pero no hay una pérdida de sentido en la vida, no hay una pérdida de la esperanza, no hay una desvalorización de la propia persona, ¿sí? No hay una falta total de compromiso con la vida. En la depresión puede haber eso. Pues ya no te importa nada, la vida no tiene sentido, yo no valgo nada, mis relaciones no valen nada y mi futuro va a ser la repetición de lo que estoy viviendo ahora. Entonces como que no hay salida. Es desesperante. Sí. Imagínense creer de que este estado se va a perpetuar. Es súper difícil. Por eso es que muchas veces empiezan las ideaciones. Quiero terminar con esto. Ahora, ¿cuántas semanas? 2 semanas de estos síntomas. Ya tenemos que pedir ayuda. 2 mira. semanas. 2 semanas, no, estamos hablando de estos 2 síntomas. semanas, no, ya. Sí, 2 semanas estos síntomas. Y ya tenemos que pedir ayuda. Claro que una de las ayudas es la psiquiatría y también la psicoterapia. Ambas. Porque a veces se necesita medicación. Muchas veces se necesita medicación. Porque se producen muchos desajustes en los neurotransmisores cerebrales. Por ejemplo, la serotonina. Se necesita aumentar los niveles de serotonina porque por distintas circunstancias el cerebro no está teniendo la cantidad suficiente de serotonina, entonces se necesita medicación. Pero además tal vez se necesitan ansiolíticos también, porque los niveles de ansiedad son muy elevados cuando estamos con depresión. Y eso produce un estrés tan alto para el organismo que nos empezamos a enfermar de otros temas también, porque nuestro sistema inmunológico, Baja por el totalmente. estrés, se va al mazo. Entonces necesitamos psicoterapia, necesitamos medicación y también necesitamos cambio de hábitos. Licenciado, pregúnteme, Fabiolo. ¿Cambios de hábitos a qué nos referimos? ¿A qué nos ¿Horario referimos? de sueño, comida? ¿A qué Mira, nos ¿a qué nos referimos? referimos? Es muy importante esto, porque una de las primeras medidas, además de la psicoterapia, la farmacoterapia, son los cambios de hábitos. Necesitamos dormir 7 horas, pero a la noche, no de día. Por eso es que las personas que trabajan temprano tienen que dormir temprano, para que entonces sea saludable, porque no me sirve de nada dormir 3 horas. Tampoco me sirve de nada dormir 12 horas, pero de día. Hay una ventana muy importante entre las 9 de la noche y las 12, porque ahí se libera hormona de crecimiento, es una hormona reparadora. Nosotros necesitamos dormir esas 7 horas a la noche, antes de las 12 de la noche. ¿Sí? Dormir. Sol, luz solar para activar la serotonina. Es fundamental la luz solar. Mira un poco. Sí, 3 veces al día, por lo menos 10 minutos. Antes con nuestra abuela ponían famoso en el patio una sábana y ahí hacía Sí. que te acuestes para que tomar sopa la vitamina D. Sí, es fundamental ¿En para la serio? serotonina y para la regulación hormonal. Y la serotonina está muy relacionada con la regulación hormonal y también el descanso nocturno está relacionado con la luz solar. Está relacionado porque tiene que ver con el ritmo circadiano. Si Sí. nosotros no nos exponemos a la luz solar, vamos a tener, entre otros problemas, la dificultad para fabricar melatonina, que es la hormona que nos lleva a poder dormir profundamente. Entonces, tenemos descanso nocturno, luz solar, actividad física diaria, preferentemente pesas. Tenemos que hacer ¿En pesas. serio? chicos. Tenemos que hacer pesas porque las pesas liberan serotonina, además de endorfinas, y también producen a nivel cerebral una molécula que se conoce como la molécula de la esperanza, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es un protector neuronal que amplía las conexiones neuronales en zonas del aprendizaje y de la memoria. Entonces ya estamos previniendo la demencia y además produce la potenciación de nuevas neuronas, de nuevas conexiones y el crecimiento de nuevas neuronas. Cuando antes se pensaba que uno ya venía con la cantidad de neuronas y las conexiones y uno ya estaba determinado genéticamente, hoy sabemos que no es así. El cerebro tiene lo que se llama neuroplasticidad. La actividad física es fundamental. O sea, podemos construir nuevos canales neuronales entonces. Hasta el último día de nuestras vidas. Ah, wow. ¿Y cómo se Hasta hace el eso? último día con estos hábitos. Ok. Con esto que estoy mencionando. Además, tenemos que tener en cuenta algo muy importante.
algo revolucionario, el eje intestino-cerebro. Hay una red neuronal que conecta los intestinos con el cerebro. Y entonces tiene mucho que ver lo que comemos. Entonces, ¿a qué apuntamos? A una alimentación que incluya proteína animal, perdón por los veganos, proteína animal, grasa animal, fundamentalmente tiene que ser la base. ¿Sí? La proteína animal, la grasa animal tiene que ser la base. Sí. Y luego se acompaña con vegetales, con un poco de fruta, Claro. sin exagerar. Y entonces el intestino se desinflama y se sana. Y a partir del intestino se empieza a producir serotonina. La serotonina es el neurotransmisor esencial para estabilizar el estado de ánimo. Entonces, cambiando la alimentación de una persona, esos síntomas depresivos muy fuertes empiezan a remitir, incluyendo también estos otros aspectos. Sí. ¿Sí? Licenciado, ponele, toco madera. Se entiende, podría decirse que una persona entra en depresión porque, ¡pum!, se murió su hijo, ponele, ¿verdad? De forma trágica. Tipo, poder decir, y si de verdad que, ¿cómo no va a entrar, verdad? Muchas veces decimos eso. Pero hay veces que de repente, de onda, vos estás así, y te agarra de repente, sin nada, tenés una linda familia, está estable económicamente, Sí. no te falta nada, tenés salud, pero de repente, ¡pum!, Sí. pasa ¿Qué eso. pasa eso? Pasa eso. Y hay varios temas a analizar. Primero están los factores externos que pueden condicionar una depresión, como decir la pérdida, el duelo, Sí. el problema económico, la separación, la muerte de algún ser querido, en fin, en general el estrés social, la ansiedad generalizada como un trastorno también que puede llevar a la depresión. Son como condicionantes externos. Pero a veces también sucede esto que vos decís, aparentemente todo está bien. Y de repente un día Aparentemente todo está- y amanece. la persona empieza a sentir mal. Ah. Gradualmente se empieza a sentir cada vez peor. También existen casos de depresiones endógenas, le llaman. Es como que hay una suerte de disfunción en cuanto a la producción y la recaptación de neurotransmisores, es un tema químico. Químico del Y cerebro. eso, exactamente, eso también requiere un abordaje psiquiátrico, a veces inclusive psiquiátrico, neurológico, clínico, porque hay que rastrear de dónde viene esa dificultad química, y también psicoterapéutico para poder afrontar la situación que esa persona está viviendo con los mejores recursos psicológicos posibles. Pero también eso nos va a llevar a la necesidad de construir nuevos hábitos. Claro. ¿Sí? De ser necesario. ¿Por qué? Porque si yo duermo mal, como mal, si yo me intoxico, sí o sí voy a experimentar síntomas depresivos. Basta que una persona no duerma bien un par de días y va a experimentar un Sí. aumento de la ansiedad y un aumento de los síntomas depresivos. verdad. Una irritabilidad, un pesimismo, el clásico pirebaí, dejar de De dormir un querer par de días. comer más de lo No te gusta normal. Ahora, No te gusta nada, encima empezaba a tener atracones Sí. con lo dulce. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se llama grelina que se libera para proveerte de energía inmediata, entonces empezaba a tener atracones, todo eso por no dormir bien. Entonces, eso de dormir 3 horas, 4 horas, por más joven que uno sea, eso nos va a pasar la factura, sí o sí. Y la depresión funcional, podemos hablar de esa depresión que está ahí enmascarada, pero que está ahí vigente, Ok. latente, y que muchas veces, después de que la persona ya no está, simplemente decimos, pero ¿por qué hizo si estaba tan bien? Qué interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de depresión no diagnosticada o subdiagnosticada que se llama la distimia. La distimia es como una depresión leve, los síntomas son más leves, pero puede llegar a ser crónica y puede llegar a derivar después de una depresión mayor. La distimia tiene los mismos síntomas, pero a una intensidad mucho más leve que hace que la persona no pierda su funcionalidad. La persona trabaja, la persona tiene su pareja, la persona tiene sus vínculos moderadamente aceptables, se ocupa de sus hijos, pero es una persona con un estado de ánimo que generalmente está bajo, poco ánimo, poca sociabilización, pero como esa persona hace mucho que está así y dentro de todo sigue teniendo funcionalidad porque trabaja, porque estudia, porque se ocupa de su familia, etcétera, etcétera, y de vez en cuando asiste a alguno de los encuentros sociales, hasta se ríe, se divierte, hace bromas, pero tiene ese estado de ánimo, en general más Claro. bajo, pasa desapercibido, nosotros lo atribuimos ya como parte de la característica de su personalidad. Él es así nomás luego. Él es así nomás luego, lo normalizamos. Hasta que después de una serie de años, porque la distimia tiene que permanecer en ese estado 2 años, a diferencia de la depresión, que decíamos 2 semanas, la distimia 2 años. No es posible. Entonces, podría pasar desapercibido por varios años hasta que un día nos encontramos con la situación. Con esa situación. Por otro lado, Sí. una aclaración. También los seres humanos somos condicionados por nuestros roles. ¿Qué pasa si yo soy una persona que trabaja, por ejemplo, teniendo que animar a otros?
Entonces yo tengo calzado el rol. Es como la metáfora del payaso. Los Sí. humoristas, por Los ejemplo. humoristas, por ejemplo. O sea, un humorista también puede sufrir de depresión y seguir siendo humorista. Claro. ¿Por qué? Porque tiene ensayado un rol por repetición. Entonces famosa le sale en máscara que nos automático. Se pone ponemos. la máscara y le sale en automático. Pero por dentro... Sí. Y también acá tenemos lo que nosotros muchas veces queremos mostrar en redes sociales. Nosotros queremos mostrar en redes sociales a veces el éxito, a veces Y nuestra mejor pucha. versión, editamos Sí. nuestra vida y Y- mostramos lo que queremos mostrar. Para ir cerrando la entrevista y agradecerte antes que nada, licenciado, espectacular. Tenemos todo eso. Hay que consultar con el psicólogo, con el psiquiatra. Pero no me alcanza la plata, tengo sueldo mínimo, me agarró la depresión y una consulta, no me da el cuero para consultar. Hay lugares de salud pública donde puedo consultar, psiquiatría pública, hay pero eso. José, qué importante lo que decís. Si bien nosotros tenemos como Estado todavía un déficit en cuanto a lo que es la atención en salud mental, ¿sí? Dentro del presupuesto de salud, la salud mental ocupa, creo que un porcentaje muy bajo aún. A pesar de ello, tenemos algunos recursos y algunas alternativas. Por ejemplo, la línea 155 es una línea de ayuda 24 horas, por favor. Así como está la línea 132, que es para los casos de violencia contra la mujer, tenemos la línea 155 de ayuda de emergencia, una línea gratuita, 155. ¿Sí? También tenemos el hospital neuropsiquiátrico, también tenemos el hospital de clínicas, donde podemos asistir rápido. Ahí comentarle a la gente porque durante décadas me voy a ir al neuro. Estás loco. Está loco. No, es así. La educación es importante para poder quitarle el estigma a todo lo que tiene que ver con psicología y psiquiatría. La salud mental es lo mismo que la salud física. Así como hay que cuidar el pelo, hay que cuidar, no sé, el hígado, el riñón, hay que cuidar... Tenemos que cuidar nuestra salud mental. Es lo mismo. Tengo varios mensajitos. Sí, vamos a leer Puedo algunos, por compartir favor. algunos porque están compartiendo algunos sus historias. A ver, acá por ejemplo tengo uno que dice, señor psicólogo, eso no voy a leer, es una macanada para abajo si están los importantes. Todo eso que comentó el doctor me pasa a mí, pero ya se me hizo como costumbre porque arrastro eso desde hace 3 años por ahí y no sabía que podría ser esto. Nos comenta Iván Ramírez, Cirleo por su parte, les cuento que en mi caso lastimosamente sufro de depresión desde poco antes de los 15, ahora ya con 31, me dejó muchos estragos, días sin dormir, subí y bajé de peso y ni qué decir los dolores de cuerpo. También cambios de humor, me aislaba de la gente para no generar molestias, pero el año pasado me banqué y dije, si sufro de esto, me voy a tratar. Tuve el placer de tratarme con una psicóloga increíble. Por acá también están confirmando lo que dice el doctor sobre la actividad física y las pesas. Y los yuteños le están dando fuerza a Sir Leo. Sí. Fuerza a Sir Leo, será nuestro yuteño. Qué bárbaro. Pero es totalmente importante, será. Importante ir dejando también un poco más esto. Sí, Afecta cuando, aprender a moderar. cuando vos ves en la vida, pero cómo lo que él tiene esto y yo no, y ya. Claro, uno se empieza a generar ciertas fantasías Sí. de perfección que en realidad ninguna No vida es existe, perfecta. no existe. En el hospital de clínica también hay departamento Hospital de de psiquiatría. Clínica, sí, en San Lorenzo. Ahí en la Universidad Ese tema de Nacional. la Sí. educación es El tema de la educación es impresionante. fundamental. Mi mamá tenía problemas neurológicos, ¿verdad? Y cuando nos sale el tema del sanatorio donde estábamos, había que llevarle al neuropsiquiátrico porque ahí le iba a atender el doctor. Sendajamos ahí, bebé. No, ese. Sendaje taro ahí, se me fue. Sí. No, mamá, ahí tu doctora atiende a la tarde, jueves. Yo no me voy No a me ir. voy a ir. Y yo estaba en Cacupeya, pero no me voy a ir. O si no te dicen, va, épico la Core ofrece todos los días hay por la psicólogo, la psiquiatra. Va, épico la de y todavía Ese sigue siendo un sigue siendo un concepto tabú. así, Bien, Uy, ese tabú, estigma y todavía no hace es. siglos, no, para nada. Tendríamos que tener un psicólogo de cabecera, Psiquiatra. psiquiatra de cabecera. Para las mujeres después del posparto también, Porque que hay poco entre se habla, 10 pero a que es una etapa 15% de silenciosa. depresión en mujeres que acaban de dar a luz. En la depresión posparto. Sí, porque hay Que unas son muchas fluctuaciones hormonas. hormonales que Más cambian vale. y si eso no se atiende a tiempo puede derivar en casos fatales. Sí. O
Sí. Así que, bueno, ya saben, La línea 155. 155 Es una línea saben de ya. ayuda. Por favor, Urgente, no tengan miedo de pedir ayuda, que es lo más importante. Pidan ayuda, no estás loco, no estás loco, no estás loca, ¿eh? 155. Gracias, licenciado Gracias querido. a ustedes. ¿Viste que podemos? Saludo a toda la audiencia, un abrazo muy fuerte. De la ¿Viste que podemos hablar en serio también? Claro, qué bueno. Y Al comienzo el licenciado estaba así, ¿dónde me metí? Pero para el- nosotros una terapia. el aporte, esto es muy importante, el aporte que ustedes dan libera endorfinas. Sí. Las endorfinas son antidepresivos, son ansiolíticos porque la risa libera endorfinas y oxitocina. ¿Vos sabés que sí? Nos reímos mucho en este Entonces programa. bajan los niveles de cortisol gracias a que uno está viendo un programa donde uno se puede reír. Te Eso juro. es muy importante. Ah, bueno, eso. pasamos bien también. Es Salva- Nosotros terapéutico. nos reímos nosotros mismos. Nosotros nos reímos nosotros mismos. Salva dice algo, nos cagamos de risa. Digo yo, nos cagamos de risa. Quique dice, después Fabi dice, nos cagamos de risa. Después viene Elías. Ocurrente. Bueno, gracias, licenciado. Esa perra. ¡Atención, se viene! Sabía lo que iba a decir. ¡El Popu Regalazo! ¡Atención! El Diario Popular cumple 31 años y lo festeja con el Popu Regalazo. Popu sortea 4 sueldos mínimos para que arranques el año como quieras. Vuelta a clases, la casa, la familia o ese descanso merecido. Participar es fácil. Compra el Diario Popular, completa el cupón y deposítalo en las cuponeras habilitadas. Info y base de condiciones en popular.com.py. Y para saber dónde están las cuponeras habilitadas, entra en @somospopu. Popu Regalazo. Tú sabes que mi Mi amor, solo pienso en ti. eres única en mi corazón. Que en realidad es baby, baby, it's wild world. ¿Por qué tenés que arruinar todo? A qué? nadie le importa. ¿Viste? Es la verdad. A mí me encanta esta versión, pero... ¿Vos no sabías? Poné Esta es la versión baby, original. baby, it's Esta. wild world. Me molesta que quieras meter todos tus temas. No, pero eso, el asunto es Porque es lo que todo tenés que enchetizar. Este no. Esa cosa que está contando tiene como 30 años antes que esto se hizo. Sí. Igual a mí no me importa. La misma cosa, A mí no a me veces te importa. dicen, ¿cómo se llama? Ese vuela, vuela. Sí. Vuela, Guayas, vuela. guayas. Che, tu estábamos hablando de época. la depresión, así todo con ahí. Va a llorar. Yo ya estaba diciendo, ¿en qué momento Elías se tira frente al micro? Hace rato este Tembolo dijo, hay que dejar el celular y ahora nada que ver tenía. Y mira, este también hay que dejar. Y Acá este está, tiene que porque ver, tengo. pelotudo. Y vos le besás a la Cállate. mujer y después otra vez decís, no sé, yo le quiero a demonio, me amado, me odias. ¿Y qué tienen que ver eso? Y porque no te gusta, nunca te va a hacer caso a demonio, le va a hacer caso a Lulax, si Te no a vos. pollo. Ay, Ya no cambió lo por Lula. Ya no cambió. Se viene. ¿Sabes qué? Espera, vos. Escucha, Hasta a Silvita le llevó el programa de Lula. cierto. Va a estar Silvi. Y van a estar más compañeros. Hasta a Silvita le llevó y Lula ya le tanteó a Silvita. ¿Qué? Acá, Lula le tanteó a Silvita hoy en la prueba. Yo no vengo el lunes si viene el Tanteó la Lulax prueba. a este programa. vos Ya te sos. tanteó a vos. Sí. Le tanteó a Dora. Ahora le tanteó a Silvita. Solamente falta que le tantee a Elías. Acordate de Fredo Corleone y Michael cuando le dio el beso. Me rompiste el corazón. Cierto. Atención, se viene Paraguay Music Fest. Arranca la cuenta regresiva. Llega el Paraguay Music Fest con Rumbero, Happy Hour, Los Verduleros y Partner, Anima Junior Rodríguez y DJ Nino in the Mix. Este sábado 17 de enero de 21 a 5 de la mañana en el Club Náutico Puertas del Lago en San Bernardino. Entradas en Tiquetea, info y reserva de mesas al 0994-257-793. Paraguay Music Fest, la fiesta que estabas esperando. Sí. Pausa, enseguida más de No Pensé Pasar por esto del próximo bloque. La genia Andrea Valora Bañameme. Lluvia que caes muy dentro de mi pensamiento. Lluvia que traes recuerdos de aquel gran amor. Dile que aún yo la tengo dentro de mi pecho. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's
breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. I always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. 'Cause I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. Just remember there's a lot of bad everywhere. Beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get back just upon a smile. Ooh, baby, baby, it's a wild world. And I always remember you like a child girl. Yeah. ¿A quién tengo que darle un beso ahí en el que lento que suena? La locura. Inclusive si querés bajarme un chiqui más de este porque seguramente voy a gritar en algún momento. Oh, 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 oh. Hola, hola. Hermoso. Bien. Y subime un chiqui más la pista. ¿Ya estamos ya? Vaya con la tanto. Súper, ahí está, ya está, ya. Te amo, gracias. Dile que sigo por ella, muy enamorado. Lluvia suya, tú la ves, por mí dale un beso. Dile que grande ha quedado nuestra habitación. Y aunque si pasen los años, guardo su retrato. Dile que siempre la espero y la quiero a morir. Lluvia, lluvia que cae gota a gota en mi techo, agua enamorada que cae con el viento. Dile que la espero. Lluvia, lluvia que cae gota a gota en mi techo, agua enamorada que cae con el viento. Dile que la quiero.
inspiración. Y aunque si pasa Última vueltica de No Pensé Pasar por Esto. Y ahora, regalo caricia para el alma. Nuestra querida, nuestra genia. Is in the house. Andrea. Andrea Valora. Ahí está, ¿viste? Y porque viste que ella es así. Él quiere Ah, cantar. claro. Ella pues grita. Escucha cómo comienza. Vamos. Hay que darle gas a nuestra pistita. Dale, dale, dale. De veras muy caigüe. Ese es. Suena re distinto ese. Préstame por hoy un instante en tu alma, acurrucarme suave en tus manos. Y tan solo por hoy, préstame un suspiro desde dentro que lleve mi nombre en su pecho. Te pido prestado todo tu silencio, que tu amor parta hacia mí. Yo te pido hoy tus miradas sean de ayer, sean mías y lo demás. Llévate todo lo demás para tejer la eternidad. Deja correr las lágrimas y volar tus ansias. Deja todo el peso caer por si no llega el mañana. Me ponen, Haciendo. me pone nerviosa cuando me miran Ay, así. bien. Ah, no, mentira. Préstame tu calma, tu mirada también, la desesperación por tenerme. Te pido prestado todo tu silencio, que tu amor parta hacia mí. Yo te pido hoy tus miradas sean de ayer, sean mías y lo demás. Llévate todo lo demás para tejer la eternidad. Deja correr las lágrimas y volar tus ansias. Deja todo el peso caer por si no llega el mañana. Deja correr las lágrimas y volar tus ansias. Deja todo el peso caer por si no llega el mañana. No, vos sabés que cuando nos quedamos todos en silencio, porque Mira, todos ustedes manga mira de que sátrapas, es difícil hacerle que ustedes se queden en silencio, ¿verdad? ¿te diste Difícil. cuenta? Hablamos al pido. Estamos con nuestros invitados, todos ustedes manga de sátrapas, y le escucho ahí. Todos ustedes. Y ahora todos nos quedamos en silencio. Elías ya lagrimeó, yo ya estaba a punto de ¿Qué? lagrimear. A mí me sorprendió, yo me acuerdo de Andrea Valora cuando la primera vez que tuve el honor de conocerte, no en persona, pero por la tele, Rojo. Claro. Rojo. La época de Rojo. Sí. 20 años atrás. Fabi, Que no Fabi lo Andreaco creo. dijo en el grupo que no quería que se le mencione más. Vos no estás en el grupo. Invento nomás. Che, esto es lo nuevo. Esto es Esto nuevo. es Alicia. Esto es nuevo, sí. Este es el soundtrack de un libro. Rarísimo, pero ¿En serio? hicimos el soundtrack de un libro. La escritora Marcela Bacida Lupo me llama y me dice, tengo 2 poemas porque es un poemario. Y me dice, tengo 2 poemas que le quedarían bien que sean canciones, ¿verdad? Entonces
Agarramos con Diego, mi manager, mi productor y mi El manager. reproductor, ¿verdad? Ya entendí. y compusimos, él compuso la melodía y yo adapté la letra y acá está. O sea que la letra adaptada del poema. Eso, y eso es muy loco porque la escritora me dio esa licencia de que yo pueda Claro. adaptar. Viste que nosotros siempre, digo, los artistas somos especiales con nuestro trabajo, ¿verdad? Y vos menos tocás así Claro. y no les gusta. Y ella me dio la licencia que vos adaptá como vos sientas y eso es fabuloso. Tipo ¿verdad? la gran Emiliano R. Fernández, que él hacía Claro. poemas y después se adaptaban a la música. Ahí está, Mira, eso es. poco. Así que todo Qué buenísimo. lindo. Y yo ya estaba a punto de llorar porque parecía que Alicia era alguien que se fue o algo Y vos así. sabés que es lo que siempre digo, la escritora tuvo obviamente su sentir cuando escribió Sí. las poesías, pero lo lindo es que viste que el arte es cada uno interpreta según su momento, Sí. según lo que siente, según su situación, ¿verdad? Y cada uno lo toma de manera distinta y eso es lo bueno de esta canción, de que no está así tipo... Es para esto, es una canción de desamor, es una canción de amor, es una canción de... Se o sea, adapta. Cada uno lo puede... Es versátil. bastante abstracto el Sí. significado, ¿verdad? Andrea, algo nada que ver. ¿Vos de qué signo sos? El lunes mi cumpleaños, el mismo día Janis Joplin, Capricornio. Vos sos de Capricornio. 19 de enero, Sí, el mismo día de cumpleaños de mi hija. ¡Mira! El 19 de enero, que se cumple de sol. ¿En serio? Mira, vos más te quiero Va, regalar. mi amor. Miranda. Sí, 19 de enero, Capricorniana. Capricornio, pero había sido sol. Capricornio. Capricornio, ascendente en Acuario con luna en Piscis, así. Yo sabía. Tiene algo de Ya. Espera, ¿vos qué sos? Yo soy Virgo. Virgo, Pesado. ¿Por qué todo el mundo Pesado. Vos que sos perfeccionista, pero... No, vos la cachafa. Él no es tanto legalmente. No, ¿Y viste yo soy vos? desordenado. ¿Vos? Yo soy de Géminis. Mi marido Ay. es Es de Géminis. Géminis. ¿Y Pero, Elías? pero me encanta decir, que sí, que vos sos consciente de que De tu que el signo hombre es... Géminis es complicado. Ah, no el como la hombre mujer. Géminis, ¿eh? Sí, ¿De qué? ascendente en Tauro. ¿De mayo o de junio? Yo soy 24 de mayo. Y él es 22. Ah, Ahí En viene. cualquier momento viene la profesora Úrsula. Espera, déjame. ¿Qué? ¿Y tu fecha de ¿Tu, nacimiento? tu signo? Este es Sagitario. Sagitario. Yo iba a decir dólar. Sagitario. Mi signo. Me gusta la flecha. Sagitario. Basta. Tenemos que sacarle su carta astral a ustedes. Pues ya me hiciste. ¿Cuál es el tuyo? Yo lo tengo en Serio, carta verde para viajar. No, carta. Mañana le vamos a sacar su carta Sí, astral. qué gusto. Carta astral. Sí, eso te vamos a sacar mañana Muy hoy bien. o hoy. Yo no creo esas cosas. Hay que tener un pendiente. No importa. Bueno, André, arrancando con todo entonces con este proyecto 2026. Así mismo, arrancamos ya, fue así. Salió a final del año pasado y era, podemos hacer esto para ayer, ¿entendés? Como todo en la vida. Y lo hicimos súper rápido por suerte y bueno, ya salió. Y bueno, lo más probable es que sigamos haciendo más colaboraciones, porque es una colaboración Sí. poco usual, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Sí. Música y literatura, ¿verdad? Y André, ¿cuántas músicas son? Ahora son 2. 2 músicas. Pero la idea es seguir haciendo más, eso independientemente a los proyectos, lo que yo tengo. Le ¿verdad? ve ahí en el fondo a Di, su representante. 3 ya, 3, Tres ya, claro, ahí está. tenemos 3. Así, André, ¿y así dónde mismo. podemos escuchar estos temas? Está en todas las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales por el momento. Y bueno, después vamos a ver si es que hacemos videoclip y demás. Pero ahora mismo está... Las canciones pues no tienen la intención de que sean las canciones protagonistas. Acompañan lo que es el universo emocional de Supe del libro, ¿verdad? Entonces no es así, estas son las canciones y todo, brum, 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 sino que son parte de la lectura, ¿verdad? Vos sabés que no sé si estoy equivocado, Valora. Nos conocemos hace años. Hija de mil. Pero te espera, veo- espera. ¿Vos no viste el DT que subimos la vez pasada? A ver, no. En la... no, pero ya no está ya. Historia, po. No, pero ya fue hace rato ya. Ah. Nosotros nos conocimos haciendo una Y en el una novela, 2005, en el 2005, en el 2006, en el rojo, me llama un poco. Que Pero, pico o sea, hacía en rojo.
No, pero éramos, sí, yo estaba en Market 13 Estaba y ellos se Market iban 13. también a Market para 13. cantar. Claro. Para Sí, sí, porque en ¿Vos sabés ese, qué? en ese momento éramos comodines. No, sí. Hay espacio, vayan, que vayan los de Vayan, rojo. vayan. Lo de Por rojo. favor, valora al 0904. Te veo bien, Valora. Estoy bien. Está bien. Estoy bien. Viste, Pero te veo justo bien. vine un poco antes y escuché la conversación que tuvieron. Sí, de Vos la estás depre. estudiando psicología Yo también. estoy estudiando psicología también, sí. Así que fabuloso. Realmente creo que el año pasado y bueno, y espero, es el año que mejor yo me siento, Qué ¿verdad? bueno, Física Andrea. y emocionalmente, ¿verdad? Qué bueno, Andrea. Que- Te quiero ver porque en la la pandemia mitad de nos año. reventó a todos, esa es la verdad. ¿Qué pasó? La pandemia nos reventó Sí. a todos. Diciembre nomás, luego ahora. Baby, yo con todavía no me esa recupero de la locura. pandemia. ¿No? No. Pero ¿a qué nivel? Económico, emocional. Y yo, Tirse Patida me está No. curando la pandemia. ¿Ustedes sabían que antes... ¡Tirse! Sí. ¡Tirse! ¡Tirse! Team Tirse con acompañamiento médico. Claro, Ojo, hay no que es que, hacerse, no es porque- que estamos tirando ahí No. el coso para que cualquiera venga y se aplique. Estudio de tiroides, de corazón, de todo, Todo, hígado, claro. todo hay que hacerse. En mi caso, yo, como siempre, yo en todos lados digo, yo heredo de mi familia, yo heredo enfermedades, no plata. ¿verdad? Entonces, Ay, Jala ese Sheldon. gordo. Clásico. y claro, ¿entendés? Entonces yo soy Nunca un diabética. terreno. Vos Yo sos soy diabética. diabética, tengo problemas de tiroides, o sea, hay un montón de cosas ahí que... Pero que- entonces, ¿y la medicación entonces sí es a- luego para tu claro, caso? ¿entendés? Entonces a mí me reguló todo, ¿verdad? Menos, como también dije hoy, menos la parte cerebral, la parte mental, ese ya no se regula, ¿verdad? Pero el resto sí. Sí. Acá están diciendo, Edward, una capa, Andrea Valobra. Marcia dice, saludo a Andrea, la mejor del Paraguay, dicen también. Pedriño, 21 años atrás, año 2005, no, 2006, 20 años atrás que no conocemos a Andrea. Este año cumplimos 20 Este años. año cumplimos 20. 20 años que no porque conocemos, y Gerardo. el 2005 fue rojo, imagínate. ¿Ustedes sabían que Impresionante. Andrés se va a escribir sus temas en el telo? ¿Eh? ¿Eh? ¿En el telo? Sí. Sí, ¿En serio? sí. Inspiración. La pasada me agarró todo cosa porque... Cierto que hay telo que tienen cámara, boludo. ¿En serio? Por seguridad. En la entrada yo conozco telos No, que hay. la vez pasada, Adentro. a mí me contaron y me dijeron que una mina... qué miedo. Espera, ahí, boludo. Demonio, cuidado. Una mina era que trabajaba en el telo, dice que estaba ahí limpiando y se acostó ahí en la cama y su supervisor le dice, "Ay, está bien ahí acostada", le De dice, tabú. ¿cómo le dio, boludo? No sé Nombre cuál del telo, después por favor. ¡Ay! Ari el Cogerman, Ari, ¿cuál telo es para no irme ahí? Porque yo tengo sexo con mujeres diferentes todos los días. ¡Ah! Que menos coge, Con pregunta. una Se regaló. Cogerman. Está bien. Bueno, Qué loco. Eso, ya- pero sí, cierto, nosotros con mi marido hacemos oficina en el telo, porque Ya. no podemos hacer oficina, no podemos estar en casa porque... En la Bueno, calle, y- Ricla, dale. ¿Qué? Bendy. Que decayeron y los telos ahora. No, sí. Decayeron y. Sí, yo vivo a 4 cuadras de los telos. De la me zona voy- de telo. Me voy caminando, ¿verdad? Que Porque, Claro. ya no es como antes, ahora se van a escribir canciones. No, claro, ya no es. De- no. pero a Demonio- nivel de demonio se va en cultura, motobol. decayeron. Con Qué el carrito. pelada irse en moto. Motocarro. Él se da de motobol. Motocarro. Sin casco. Y está Sí. viendo si es su pareja estable. No te vas a ir con... Si el demonio te dice, vamos al telo el día y te va en motobol, no te vas a ir. No, yo me voy en mi camioneta y vos. No, atrás. la única condición es que vos te subas en motobol con él. Sí. No. Motocarro. ¿No? Bueno, ya está. Pudoroso. Amo. Están en Spotify, en YouTube, Está todo. en todos lados, en todos lados. ¿Y con qué podemos despedirnos ahora, Valobra, Y quería como antes? son 2 canciones, entonces Sí. vamos a hacer la segunda. ¿Cómo se llama? Se llama Te guardé para mí y este sí es un poco más emocional. Upa. Así. Ese le podemos dedicar a Demonio de parte mía. Te guardo en su corazón. Claro. Porque vos no te querías en motobol con él al telo. Sí. Señoras y Vos señores, dedicarle a quien quieras. Para que Demonio. hayan pasado lindo. Y con ustedes, la genia de Andrea Valobra. No pensé pasar por esto. Gracias, chicos. Gracias. Solo más. Yo me puedo agarrar este. Claro. Yo más sí quiero agarrar el micrófono. Ea. Todo. Sí. Qué desastre, Dios mío. Tu voz como lluvia de plata, tan profunda sobre mi piel sonó. ¿Por qué no viniste antes? Inundando cada rincón
rincón de mi ser. Te quiero en mi piel, en lágrimas, en labios, en centenares de besos y abrazos que nos vean juntos bailar. Te pregunté dónde estás, quiero verte, me verás siempre donde quieras verme. En mí estás, tu voz resuena, volví a nacer. Aprendí a abrazar el racimo de segundos como si fueran los últimos. Tengo un nuevo nombre, ya no importan los miedos, mi voz sonó de nuevo. Te guardé para mí, te guardé para mí. Aquella catedral de miedos que nadie pudo sacar, lo hizo tu voz. Esta historia continúa mientras siga esta voz. Aquí cada noche me escucharé y en sueños te encontraré. Volví a nacer, aprendí a abrazar el racimo